Estuviste muerta. Sí, clínicamente muerta. Clínicamente muerta durante 24 minutos. Yo no tengo conciencia de que estoy muerta en ningún momento, ¿eh? Ojo, hasta que regreso a mi cuerpo, yo estoy en casa. Yo era una persona muy escéptica en estos temas. Es que yo no creía en nada que no se pudiese demostrar. Y estaba aterrorizada además. Porque claro, yo no creía ni en Dios, no creía... Y yo pensaba que la muerte te morías y ya está. O sea, es el terror ese de voy a morir, salgo para arriba directamente. Y entonces yo no siento que ese cuerpo sea el mío. Entonces me veo desde arriba, veo lo que está pasando, yo luego le describo a los médicos, me están intentando hacer una reanimación manual, le describo luego a los médicos hasta la conversación, todo perfectamente. Y claro, yo lo que sí quería, Rodrigo, era irme hacia la luz, porque yo sabía perfectamente que allí detrás estaban mi padre, estaban mis abuelos, estaban todos mis seres queridos y es que lo sabía, o sea, no necesitaba que nadie me lo dijera, entonces yo quería ir para allá de forma natural. Entonces fue cuando vi ya a los seres, yo los llamo seres de luz. A mí me gusta decirle que son conciencias luminosas. Son conciencias luminosas, como para la Biblia ha podido ser quizá los ángeles, ¿no? O para la iglesia. Me metían en una especie de ascensor. Ellos me acompañaban ahí y yo hacía como una especie de viaje, pues, no sé, intergaláctico, no sé cómo explicarlo, o sea, como si viajaras a través del tiempo. Tessa Romero, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, estar aquí con nosotros en Hablando en Plata. Tú eres autora de un bestseller que es 24 minutos en el otro lado. La verdad es que tu historia a mí me dejó pasmado, la verdad. Estuviste muerta. Sí, clínicamente muerta. Clínicamente muerta durante 24 minutos y bueno, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, ¿no? Viste cosas inexplicables, tuviste, como le llaman, una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Correcto. Y bueno, cuéntanos, quiero que nos cuentes qué te ocurrió, o sea, qué pasó para estar clínicamente muerta, o sea, que nos cuentes tu historia desde el principio. Muy bien, bueno, primero de todo, muchas gracias, Rodrigo, por traerme Hablando en Plata. Soy seguidora vuestra y también gracias a todos tus seguidores por estar aquí y compartir. Bueno, pues ante todo quiero decir que yo era una persona muy escéptica en estos temas. Yo soy periodista, tengo hermanos y vengo de familia donde hay científicos, digamos, y bueno, pues un poco así como que yo no creía, es que yo no creía en nada que no se pudiese demostrar. Ahora ya no, ahora veo que la prueba de ausencia, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia, ¿no? Pero claro, en ese momento de mi vida, hasta que me sucedió la experiencia cercana a la muerte hace unos 11 años, 17 años, 11 años cuando a los 11 años escribí el libro, yo no creía en nada de esto. Sin embargo, cuando te ocurre, te ocurre. Es decir, no tienes ninguna duda de que lo que te ha sucedido es totalmente real. Y entonces es cuando todo empieza a cuadrar en tu cabeza. Es cuando dices, pues de pequeña me pasó esto. Cuando murió mi abuela o mi abuelo, pues esta persona que me dijo, oye, mira, fíjate lo que me ha pasado, que me ha dicho mi abuelo que murió, que me vaya preparando la maleta, que me voy a ir con él y estás sano, ¿no? Y al día siguiente fallece, por ejemplo. Muchas cosas que tú dices, ¡buah! Son tonterías, o que la gente no está bien, o son imaginaciones, claro. Luego ya cuando me pasó, miro para atrás y digo, todas esas cosas que no tenían sentido y que mucha gente lo llama sobrenatural, pseudociencia y todo eso, ves que no, ves que es real. Entonces, claro, yo cuando me pasó esto, pongo un poco en antecedentes, yo tenía, digamos, una enfermedad, es que no sé cómo decirlo, porque luego hay médicos que se enfadan y ponen siempre en los comentarios que doy muy poca información sobre el tema de la enfermedad. Es cierto que yo lo resumo mucho porque prefiero centrarme en, primero, no soy doctora, no puedo explicar lo que me sucedió, es que no puedo, no tengo autoridad para hacerlo, no tengo el conocimiento. Y sobre todo porque me gusta centrarme sobre todo en toda la parte que yo creo que es la importante, que es qué es lo que yo vi, qué es lo que pasó y poder transmitir un mensaje de esperanza, ¿no? Y poder intentar hacer que las personas se cuestionen y abran la mente a todo eso. Luego también para mí lo más importante de todo es la transformación que yo vivo como el 90%, 99% de las personas que viven una experiencia cercana a la muerte. Entonces, yo cuando digo que tenía una enfermedad rara, sin diagnosticar, pues ni sabían los médicos qué eran ni lo sabemos a día de hoy. Parecía que era un cúmulo de enfermedades.
Yo desde hacía 3 años empecé a sentirme muy mal. Veía que tenía cada vez menos fuerza, menos energía a todos los niveles, física, emocionalmente, y que empezaba a sentir dolores, molestias, pero iba empeorando. Pero yo no quería ir al médico porque sabía que me iba a decir que tenía algo malo. Es decir, yo sabía que tenía algo malo. Tenías miedo. Mucho miedo. Y finalmente cuando voy, pues ya me dicen que no hay remedio y que sí que me pueden dar cuidados paliativos, darme cosas para el dolor y todo, que pueden empezar a investigar cómo se puede arreglar mejor los riñones, o cómo, pero es que había procesos ya que eran irreversibles. Es decir, lo único que se podía hacer era pues meterme en algún sitio, darme muchos analgésicos y ver si... En cualquier caso, todo lo que me iban a dar, lo único que iba a hacer era alargar. Lo que veían que iba de forma progresiva, iba empeorando y que eso iba a colapsar de alguna manera porque no encontraban cuál era el origen ni la... ¿Pero que era un cáncer o...? No, pero funciona pues igual que cuando se detona un sistema de destrucción, vamos. O sea, tenías mal los órganos. Todo, o sea, al sí. final lo que sufriste fue un paro multiorgánico, ¿no? Sí, sí, o sea, era todo... Fue una muerte súbita. El sistema nervioso destrozado, los huesos, tendones, músculos, perdí masa muscular que he tardado en recuperarla 17 años, ¿eh? Yo me quedé, o sea, yo había que darme 8 vueltas para verme, comiendo un montón y tomando toneladas de proteínas al día. Es lo único que me ha costado recuperarme. Y veían que es que el proceso era irreversible de todo, incluso que iba a perder un ojo y que el otro, la visión también, la iba perdiendo todo de una forma muy progresiva. Entonces, claro, los médicos, yo iba a uno, a otro, me vieron muchos especialistas, tengo todos los informes, en fin, hay médicos que los tienen a día de hoy, y luego con el tiempo hay médicos, como por ejemplo el doctor Sanz Segarra, ¿no?, que te dice lo que yo creo que me ocurrió después de tantos años. Investigando, pues yo desde que me ocurrió estaba investigando otros casos de ECM en España, en todo el mundo, y me han contactado muchos médicos y cirujanos que están investigando sobre esto, ¿no? Y entonces me doy cuenta que yo siento que esa enfermedad me la había producido yo, que de alguna manera mis emociones estaban tan mal, que yo produje eso en mi cuerpo. Entonces, ¿esto hace cuánto que te pasó? Esto ocurrió en el 2007. 2007. Y claro, me estás diciendo que te lo produciste a ti misma. Sí, porque estaba viviendo una de las peores épocas de toda mi vida. Ocurrieron varias tragedias gordas, no supe gestionarlas. Y sí, me ocurrieron una serie de cosas horribles, de verdad. Ahora no, ahora pienso que, bueno, que a todo el mundo le pasan cosas horribles y que hay que tirar para adelante como sea, pero bueno, a mí me pilló que no pude gestionarlo y de alguna manera pues lo que hice fue tapar todas esas emociones para no sentir. Que eso es lo que siempre escuchamos, que es muy malo no expresar las emociones, o sea, el cuerpo te está hablando, si el cuerpo habla, si tienes que llorar, tienes que llorar. Pero yo no, yo es que ni lloraba, o sea, era tapando, porque me daba miedo enfrentarme a lo que estaba sintiendo. Y evidentemente, cuando ya me dijeron lo que tenía, yo ya me derroté directamente, o sea, yo ya no quería luchar. Yo ya lo que dije es que me quería morir y que para qué iba a vivir, ¿no? Entonces, cada vez que me proponían cosas... Te tragaste todo el estrés, toda la angustia, sí, todo, y no lo exteriorizabas y solo lo somatizaste, ¿no? De alguna manera te afectó físicamente, ¿no? Incluso un médico de la UCI me dijo que seguro que había tenido hasta una sobredosis de cortisol. Dice, es que una sobredosis de cortisol te puede llevar a la tumba. En fin, te puedo decir que me han contado, pero vamos, es que han contado conmigo hasta catedráticos de filosofía cuántica, pero no te puedes ni imaginar, de todas las universidades del mundo, tratando de ver qué es lo que yo tenía y al final no es pues como el ELA, por ejemplo, que es una enfermedad que está diagnosticada como rara, ¿no? No. Pues no se sabe qué fue. Pero sí fue un compendio de muchas cosas, fue un cúmulo de cosas. ¿Y cuándo ocurre el momento en el que te desconectas, o sea, de que mueres? ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde te pasa y cómo pasa eso? Pues yo llevaba 3 días con un dolor en el pecho y en el brazo izquierdo y todo eso. Yo sabía perfectamente que me iba a dar un infarto, además que lo sabía. Y yo pensaba, bueno, voy a urgencias para que me pongan algo y me impidan... además ya me había hecho varios electros con los médicos que me habían visto que tiene el corazón también, que se me decía, es que el corazón lo tienes a tope, o sea, una salvajada.
Y yo digo, ¿para qué voy a ir? Pues mira, si se me para, pues que se me pare ya. O sea, yo estaba sufriendo tanto, Rodrigo, estaba sufriendo tanto, 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 que es que yo ya no podía, es que no podía hacer nada ya con mi vida. Lo que quería era que acabara el sufrimiento físico, pero sobre todo emocional. Y estaba aterrorizada además, porque claro, yo no creía ni en Dios, no creía, y yo pensaba que la muerte te morías y ya está. Es decir, que somos una energía que se queda vagando por ahí por el universo. Y yo pensaba, madre mía, qué soledad tan grande, ¿no? Convertirme ahora en energía, quedarme. Entonces tenía miedo a morir, pero no a morirme, o sea, a quedarme sola en el universo. Algo así, era una sensación de vacío tan grande, pero que tampoco podía vivir como estaba. Y también me aterrorizaba morir, y entonces estaba ahí en medio. Es una situación que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Es horrible. Eso de no creer en nada, decir me muero y ya está, vamos, por lo menos yo, ¿eh? Y bueno, noté esos síntomas, pero decidí no ir al médico. Y al tercer día, bueno, fui a recoger a las niñas que eran pequeñitas al cole, y justo al recogerlas fue cuando ya me empecé a desvanecerme, y una mujer que apareció allí con sus 2 niños pequeñitos de las edades de mis hijas me obligó a rastras a entrar en donde yo había aparcado, que enfrente era una clínica muy pequeñita, privada, muy pequeñita, que no tenía apenas ni, vamos, no tenía además instrumental para RCP ni nada de eso. Y entonces pues le dijo a los niños que cuidaran de mis hijas, yo entré y ya a partir de ahí es cuando empieza la gran pesadilla. La mujer se queda afuera y empieza la gran pesadilla del horror, como yo digo. Para mí fue aquello como... Yo me sentía como me imagino que se debieron sentir los del Titanic cuando se estaba hundiendo. Es que claro, como me han preguntado tantas veces que qué es lo que se siente, entonces intento buscar un paralelismo. O cuando yo viví también un posible accidente aéreo, que tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia en la isla de Terranova, y nos dijeron que, en fin, que ya nos... que todo se acababa, ¿no? Y que nos despidiéramos, poco menos que eso. Y entonces te preparas para morir, luego resulta que tienes la suerte de que no, pero es lo mismo, o sea, es el terror ese de voy a morir inminentemente. La angustia. Wow, la ansiedad, ¿no? Es horrible, es horrible. Eso es lo que es vivir una tragedia, ¿no? Y eso es lo que sentiste en esa clínica. sí, sí, muy pequeñita, de repente todo lo recuerdo como a cámara lenta, y además lo recuerdo todo con una nitidez como si hubiera pasado ayer. Pero claramente, claramente, normalmente es cierto que la ciencia dice que los momentos trágicos normalmente se recuerdan, si luego haces un trabajo y demás, que no los tapas, sueles recordarlo con muchísima... Como cuando pierdes a un familiar, aunque hayan pasado 30 años, recuerdas qué fue lo que comiste, cómo te levantaste, qué hiciste ese día. Pues esto igual. Y entonces yo lo recuerdo ya ahí como a cámara lenta, que de repente aparecen los 2 médicos, la enfermera, y yo gritándoles que por favor no me tocaran. Me sentaron en una camilla, sentada porque querían tumbarme, y yo nada, para ver qué es lo que me pasaba. Ellos no tenían ni idea. Además, ellos no sabían, yo pensaba incluso que era una clínica dental, nunca me había fijado que era aquello. Entonces ellos intentando tocarme para ver qué me pasaba, cogerme el pulso, imagino, cogerme la presión, Sí. no lo sé. Lo único que sé es que querían tocarme, me hablaban, que me calmara, y yo era a patadas, a manotazos, pero a patadas y manotazos, chillándoles que por favor me dejasen, que me dejasen, que yo ya no podía soportar ni un segundo más de vida, pero ni un segundo más, que por favor... Te querías morir. Sí, sí, es que no podía soportarlo ya, o sea, era un dolor tan horrible el pensar que no solo el físico, era peor el dolor emocional de decir, me voy a morir tan joven, no me ha dado tiempo a hacer cumplir mis sueños, o sea, me sentía como defectuosa, como si hubiera venido con una tarde de fábrica. De hecho, yo no le había dicho a nadie lo que me pasaba, porque me avergonzaba de lo que me pasaba. Yo sé que hay personas que me van a entender, porque hay personas que han tenido un cáncer o cualquier enfermedad y les da vergüenza contarlo y decirlo, porque nos sentimos como que valemos menos que las personas que están sanas, y como si fuéramos culpables. De alguna manera yo pensaba que me lo merecía. Fíjate, yo no había hecho nada en mi vida para merecerme aquello, ni creo que nadie se lo merezca, de verdad. ¿Y qué sentiste? O sea, cuando físicamente, cuando estabas... Contabas que estabas nerviosa, empezaste a gritar al médico, a la enfermera, tal. Y en ese momento, cuando pasas de la vida
Sí. A la otra acera, al otro lado. ¿Qué se siente? O sea, ¿qué se siente? ¿Sientes que...? Porque yo he escuchado al doctor Segarra, ¿no? Se llama. Segarra, sí. Que dice que te empiezas a marear, que es como si te quedases dormido, se te empiezan a desconectar partes del cerebro y hasta que al final ya pierdes el conocimiento, ¿no? Claro, yo cuando entré ya estaba desconectándome. Yo ya empezaba a ver aquello como muy real. Como si fuera otra persona. Incluso yo pensaba, ¿quién está pegando esos gritos? Esa mujer, que la callen ya, porque es que no puedo soportar los gritos de esa mujer. Y eran los míos, porque luego lo vi. Estabas ya... Sí, totalmente, estaba ya como al borde de salir, estaba ya al borde de la otra dimensión. Y entonces ya hubo un momento, ellos querían pincharme algo en los dedos, que no sé qué era. El otro día se enfadó conmigo un médico porque dije que una enfermera me dijo una vez en una ponencia que posiblemente había sido adrenalina. Es que no lo sé. Yo digo lo que yo he averiguado, pero es que tampoco he querido averiguar mucho del antes. A mí lo que me importa es el durante y el después. Lo que pasó, es que para mí eso ya es pasado. Es que no me preocupa. Es decir, yo eso ahí he investigado muy poco. Un paréntesis. ¿Has vuelto a ver a ese médico y a esa enfermera? Sí. Luego estuve yendo todos los años, porque luego me cambié de casa y demás. Iba a verles de forma regular y ya luego quitaron la clínica, se ha convertido en una guardería. Pero yo con la enfermera sigo teniendo contacto. Porque esa enfermera tiene mucho que ver en la historia, porque justo antes de yo cerrar los ojos ya, que ya, exacto, te vas desconectando y ya de repente el dolor físico se va como desapareciendo del cuerpo, va saliendo ese dolor. Y ella gritándome, pero con un amor y un cariño, cogiéndome las manos, diciendo que me quedase. Claro, ahora lo entiendo y ella me lo contaba, que es que veía que me iba a morir. Claro. O sea, además, yo luego que he cuidado y acompañado a enfermos moribundos, es que sabes perfectamente ese momento de que cuando el alma va a abandonar el cuerpo. Y pensé, ¿por qué tú puedes ser tan guapa? Y yo, no, vamos, lo dije. Digo, ¿por qué tú puedes ser tan guapa? En ese momento me pareció un ángel bellísimo, tan linda, con su pelo largo, negro, con esos ojos tan bonitos, negros, y tan dulce. Y fue lo que pensé, digo, ¿yo por qué no puedo ser tan guapa y tan feliz como tú, no? O sea, fíjate lo mal que estaba yo. Había llegado a un punto de degradación durante esos 3 años y de victimismo total. Y eso es lo último que recuerdo. Cerrar los ojos, ya no sientes dolor apenas. Dejas de gritar, ¿no? Sí. O sea, los médicos te intentan coger los dedos. Y ya automáticamente pierdo el conocimiento, bueno, se me para el corazón y lo último que veo son los ojos de ella, gritando y chillando. Pero en ese momento, ¿qué sientes? ¿Como que te duermes? Sientes que el dolor va desapareciendo. El dolor va como saliendo del cuerpo. ¿Pero tú sentiste que se te paraba el corazón? No. No. Yo cuando llegué y aparqué todo eso, sí que me dolía el corazón mucho. Muy rápido. O sea, era un dolor horroroso. Quien haya sufrido un infarto sabe lo que es un dolor horrible, el pecho, todo. Eso sí dolía, pero luego ya llegó un momento en el que mientras yo estaba allí sentada en la camilla, a mí ya el dolor del corazón, a ver, seguramente me dolía y mucho, pero es que el dolor emocional era muy superior. Entonces eso siempre me gusta matizarlo, porque llega un momento en que el dolor físico, de verdad, que no cuenta apenas. Y en el momento que yo la vi a ella, cerré los ojos, los fui cerrando, yo lo que recuerdo es como el dolor se va como escapando de mi cuerpo. Y yo decía, qué bien. Lo que pensaba, qué alegría, qué bien. Era como un momento maravilloso. Es decir, ya no hay dolor. No hay dolor ni físico, ni de nada, ningún dolor de ningún tipo. Y sientes una paz y estás muy bien. Y de repente, claro, veo que hago ¡pum! Salgo para arriba. Y a todo esto yo nunca había escuchado ninguna ECM, solo una, y con 19 años cuando entrevisté a una chica en la cadena SER. Que yo no me creí nada de lo que me contó. Ya ves tú, nos pasaron... Gran parte de lo que me pasó también le pasó a ella. Pero ya está, de eso hacía muchos años y yo nunca pensé que era verdad. Entonces me veo desde arriba, veo lo que está pasando, yo luego le describo a los médicos, me están intentando hacer una reanimación manual, le describo luego a los médicos hasta la conversación, todo perfectamente. Entonces ahí sí estoy viendo y escuchando todo con mucha claridad, sin ningún dolor. Y entonces estoy como muy bien, no, estoy muy bien. Y están discutiendo, a uno se le cae el reloj. Sobre todo recuerdo que discutían entre ellos. ¿Pero les veías? Sí, perfectamente. No solamente les escuchabas. No, todo desde arriba. O sea, ¿sentiste un tirón? Sí, un tirón muy fuerte. Para arriba. Pero además un tirón muy fuerte.
Y te viste a ti misma. Claro, pero yo no me reconocía. Yo veía un cuerpo ahí y de repente yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué le están haciendo? A ellos sí los reconocía, digo, ¿qué le están haciendo a esa mujer? ¿Qué están haciendo? Así que... ¿Y no te parecía raro estar flotando? No, En ese me momento. pareció lo más natural del mundo. Es decir, Sí. durante todo el viaje, que para mí fueron años, yo cuando desperté en la UCI dije, ¿cuántos años he estado en coma fuera? Años, o sea, yo estaba aterrorizada, o sea, tuve que pedir que por favor me trajesen un espejo, porque yo cuando me miré en el espejo es que me daba pánico, estaba aterrorizada, digo, voy a tener 80 años seguro, seguro. Y entonces efectivamente, bueno, pues salgo para arriba directamente y entonces yo no siento que ese cuerpo sea el mío, pero hay algo que me suena y digo, ahí va, es Tessa. Como si no fuese yo, o sea, como si la entidad, como diría el doctor Sansegarra, la supraconciencia, soy yo. No mi cuerpo es algo provisional que me han dado para este viaje aquí en este mundo, ¿no? Y entonces ya sí que me molestó que estuvieran tocando el cuerpo y todo eso. Entonces bajé con mucha rabia, me puse al lado de la camilla, me puse al lado de ellos y empecé a intentar tocarlos. Les gritaba que por favor dejaran de tocarla ya, porque yo sí sabía que si la despertaban, el dolor iba a volver. Era lo único que yo sabía. Que si despertaban ese cuerpo, yo iba a volver al dolor y al sufrimiento. Eso lo tenía clarísimo. Pero claro, les intentabas tocar. No podía tocarlos. Claro, les atravesabas o algo. Sí, yo hacía así y les atravesaba, no podía tocarlos. Sí, como si fueran transparentes. ¿Y te podías ver a ti misma? No, las manos. En ningún momento que estuve fuera, en ningún momento pude verme nada físico. Pero en todo momento yo sentía perfectamente que era una entidad. Que podía escuchar, que luego me encontré con personas, con seres. Claro, ¿y qué ocurrió después? Intentas pues tocar a los médicos para que no te toquen, para que no toquen tu cuerpo. Y entonces ya, nada, pues automáticamente noto otro tirón que me vuelve hacia arriba. Y entonces de repente me encuentro ya no vuelvo a ver a los médicos ni nada de eso hasta que llegó la ambulancia 24 minutos después y volví a ver a la enfermera. Entonces cuando de repente fuerte siento otro tirón hacia arriba y de repente me encuentro a mi amiga Isabela, que había muerto cuando yo tenía 15 años. Ella había muerto de leucemia y me la encuentro allí sentada como si estuviese esperando a alguien y estaba delante de una especie como de cortina de luz muy grande y muy alta, en la que además yo insisto con lo que me dijiste antes, que era una pregunta muy interesante, si yo lo veía como natural o no. En todo momento yo me sentí como pez en el agua, como si yo hubiese estado en ese sitio miles de veces. O sea, era como cuando estás en tu casa y andas por tu casa y todo eso, pues yo me sentía súper natural. En ningún momento tuve confusión y pregunté, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí Isabela? ¿Quiénes son ellos? Con angustia. No, para mí era lo más normal del mundo, lo más natural. Es como soñar. No es como soñar, ¿no? Cuando tú sueñas y te despiertas, dices, he tenido un sueño muy vívido, vamos, es que ha sido casi de verdad, vamos, es que estaba allí, podía oler la comida, la he comido, estoy cansado como si hubiera escalado, igual es como si, pero es como si no es. Ya. No, hay un punto que tú dices, no, es que lo he vivido realmente, no es que lo he soñado, lo he vivido. Y además no tienes ninguna duda cuando abres los ojos. Pero ninguna, ¿eh? Ya. Sí, como si hubiese sido una experiencia vital. Sí, totalmente. Y bueno, entonces estabas ahí delante de esa cortina de luz gigante con tu amiga y habláis o qué. Sí, ella lo primero que me dice, claro, yo lo que pienso es que alegría, ¿no? Cuánto tiempo sin verte y de repente me dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Además la cara era como de preocupada. Y de sorpresa, es decir, ella no esperaba verme. Eso también es recurrente en los casos de experiencia cercana a la muerte, que te encuentras con algún familiar o ser querido y esa persona pues a veces se queda como diciendo, ¿qué haces aquí? ¿No? Él tienes que volver, ¿no? A mí no me dijo ella en ningún momento tienes que volver, o no recuerdo que lo dijera. Solamente recuerdo eso, lo de ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y como dándome a entender que no pintaba nada allí, o sea, que tenía que irme, ¿no? Aunque no me dijo nunca exactamente tienes que volver, ¿no? ¿Y qué haces aquí? Yo, pues yo lo que no entendía era eso, ¿por qué estaba tan preocupada de que yo estuviese allí? Y claro, yo lo que sí quería, Rodrigo, era irme hacia la luz, porque yo supe
sabía perfectamente que allí detrás estaban mi padre, estaban mis abuelos, estaban todos mis seres queridos y es que lo sabía, o sea, no necesitaba que nadie me lo dijera. Entonces yo quería ir para allá de forma natural. Me imagino que pues de la misma manera que un bebé, cuando nacemos, pues nacemos también por instinto, pues esto igual. Yo iba, sabía perfectamente hacia dónde tenía que ir. Entonces era casa, es decir, ay, qué bien. Además, hubo un momento en que pensé, digo, ¿yo por qué he estado viajando tanto? Con lo bien que se está en casa. Digo, ¿para qué está viajando tanto? Tiene una sensación como de cansancio, de decir, yo quiero volver. A veces pongo la comparación de que para mí la sensación es como cuando haces un viaje largo y estás de vacaciones, ¿no? Y te lo estás pasando bomba y muy bien. Y te dicen que tienes que regresar, pues ya tienes que coger el avión al día siguiente para volver a casa. Y tú no quieres, porque dices, pues no estoy pasando bombas, si yo no quiero volver, yo no quiero volver. Pero luego al día siguiente, cuando ya vuelves a casa, cuando estás en la puerta, abres con la llave y dices, ay, mi casa, Claro que mi estoy. porche, mi baño, mi cocina, mi cama. Pues es una sensación parecida, digamos. O sea, tú sabes que esa es tu casa y que vas a volver ahí, ¿no? O sea, que sabes que has estado ahí antes y que de ahí te fuiste. Pero claro, yo quería ir y ella no podía, yo quería tocarla, pero ella no me dejó tocarla en ningún momento, ni ella tampoco me tocaba a mí. Ella solo con palabras, digamos, que no son palabras, porque es como un tipo de telepatía, ¿no? Intentando convencerme de eso, de que como que tenía que irme sin decírmelo, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y yo veo la expresión de ella súper agobiada cuando veo que digo, bueno, pues ya está, como cállate ya, que yo tiro para allá, ¿no? Y como diciendo, ¿qué hago, no? Y en ese momento fue como tienes visión que ves todo, sabes lo que está pasando aquí, sí, periférica, que ves aquí, allí, en todos lados. Entonces fue cuando vi ya a los seres, yo los llamo seres de luz o entidades. O sea, ¿atravesaste la cortina? No. Si la llego a atravesar, no vuelvo, estoy segura. Yo creo que esa es la verdadera muerte, o sea, la definitiva. Que el otro es como una especie de antesala. No es mi teoría. En esa antesala entonces viste esos seres de luz. Sí, estaban Pero una allí. pregunta antes. ¿A tu amiga la veías como la recordabas? Sí, incluso. O sea, ¿tenía forma física? Física, sí. Incluso llevaba la misma ropa. O sea, sería una niña, porque si murió sí, cuando ella tenía... con sus 15 años. O sea, la veías con 15 años Sí, ella. y con la misma ropa de la última vez que la vi, sentada además. No sé qué ¿Y era. brillaba o...? Es que como estaba la luz detrás, todo, entonces ella estaba, claro, estaba también rodeada de un resplandor. ¿Y tenía ropa? Sí, la misma ropa con la que la vi la última vez. Ah, con la que falleció. La misma, que además fuimos a verle ese día a los amigos de la pandilla y... Y solo estaba ella. Qué curioso. Solo estaba ella y luego también sí me encontré, lo que pasa es que no lo pongo en el libro, pero sí me encontré a un familiar, no de sangre, pero al que yo considero familiar. Y no lo puedo contar porque tiene que ver con otra persona que no me ha dado su permiso para decirlo. Entonces, un amigo. O sea, como sí. no familiar. Sí, una persona que es como más que un amigo. Sí. Pero vale. como Algo muy cercano. Como sí. podría ser un tío que no es de sangre, pero pues está a casa con tu tía, ¿no? Claro. Más o menos para que la gente se haga una idea. Entonces no tengo permiso para decirlo. Entonces, y también lo mismo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí? Yo, qué pesada la gente. Si yo me quiero ir para allá. Como no es tu momento, ¿no? Evidentemente. Claro, y entonces ya, claro, cuando aparecen vamos a llamarles seres de luz, porque hay que poner una etiqueta a algo, ¿no? Pero... ¿Cómo eran los seres de luz? Sí, pues eran no muy altos, eran delgaditos. A ver, antes de dar la descripción física, sí quiero decir, porque hay gente que a veces dice, ya, en este punto me voy de la entrevista. Entonces, antes de decir esto, me gustaría aclarar que yo estoy convencida, y con muchos expertos con los que he hablado, estamos de acuerdo en que podría ser o bien que ellos adoptan esa forma humana, digamos, para que no nos sintamos preocupados ni con miedo, o que Dios, cada uno como lo entienda, les da esa forma por lo mismo, para que tú te sientas tranquilo. Eso explicaría el por qué un niño de 4 años, que es un psicólogo clínico de aquí de Madrid, con 4 años tuvo una experiencia cercana a la muerte y se encontró con un Cristo, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera los seres, ¿no? Vamos a llamar entidades, lo que sean, yo creo que adoptan esa forma para que sintamos paz y tranquilidad. Ellos, ante todo, entonces eran rubitos, con los ojos así verdes.
eran 6 o 7. Y entonces luego el que hace de mi guía, vamos a llamarle mi guía, que es con el que yo tengo contacto todo el tiempo, era con unos mofletitos, un poquito como más regordete, con más ricitos y un poco más bajo. Y iban vestidos de blanco, con trajes blancos, sin costuras ni nada, de chaqueta, que es algo que a mí también, luego lo pienso y entiendo que a la gente le pueda chocar. A ver, que para mí es más fácil inventarme. Es que te estoy viendo ahora y tú eres rubia y con los ojos verdes. Sí. Es que entonces a lo mejor sí que adoptaste puede ser esa imagen porque te sería familiar. Porque a lo mejor una persona de África ve personas negras, ¿no? Porque es lo familiar, ¿no? Para esa persona. O una persona asiática ve personas asiáticas. Exactamente. O seres asiáticos, ¿no? Sí, sí. El otro día estuve con una persona de India que también había tenido una experiencia cercana a la muerte y se encuentra con seres de luz que van también vestidos de blanco, con trajes sin costuras, pero con rostros hindúes. Claro. Entonces yo creo que sí, que es que, pero que son las mismas, yo me gusta decirle que son conciencias luminosas. Uh-huh. Son conciencias luminosas, como para la Biblia ha podido ser quizá los ángeles, ¿no? O para la Iglesia. Yo creo que son seres de luz, de verdad, que por eso se les llama así. Y hay otra pregunta que me hacen mucho, que me dicen que me pregunta la gente, dice, bueno, ¿y tú qué sentías? ¿Sentías que eran familiares fallecidos tuyos o no? Y yo siempre les digo, no eran familiares fallecidos míos que yo conociera. Sin embargo, sí notaba que eran familia mía, pero familia de ADN espiritual. Uh-huh. Sabía que estábamos hechos de la misma chispa divina, de la misma polvo de estrellas, cada uno que lo llame como quiera. Entonces yo me sentía unida a ellos, como te puedes sentir a un hijo, vamos, igual. O sea, yo con mis hijas, pues es el mismo sentimiento de que formamos parte de lo mismo y de que estamos hechos de lo mismo. Entonces ahí ya empieza a entrar en mi mente el concepto de Dios. Ya mi mente, que está tan cerrada y que es tan cartesiana y todo eso, de repente ya va despertando y va entrando ahí una posible idea de que, de momento, yo soy consciente de que hay algo más grande que yo. Pero yo, a ver, para mí es natural, es como si los conociera de toda la vida. Y todo esto me está ya transformando a mí. Como cuando despierto, claro, todas estas cosas están influyendo en mí y están cambiando mi forma de pensar. Porque yo realmente lo que estoy haciendo es recordando, Rodrigo. Yo estoy segura, con todas las personas que hemos pasado ese mes, lo que hacemos es recordar de dónde venimos, que es luego a dónde vamos, cuando morimos, ¿no? Entonces, cuando recordamos y volvemos, es cuando dices, wow, pues esta vida, ¿no? Qué rollo tan... qué rollo, pues si la gente... Esto no es vivir, ¿no? Vivir es otra cosa. Y entonces estás con tu ser de luz, tu guía, y te habla. ¿Qué te dice? Sí, entonces hablamos a través de conciencia, a nivel telepático, digamos, y me pasaron varias cosas. Una, por ejemplo, cosas muy comunes. Me metían en una especie de ascensor. Ellos me acompañaban ahí y yo hacía como una especie de viaje, pues, no sé, intergaláctico, no sé cómo explicarlo, o sea, como si viajaras a través del tiempo. Y es curioso porque yo, cuando cogía ese ascensor, ellos se quedaban fuera y cuando yo paraba, entonces ellos me estaban esperando. Yo era consciente en ese momento y decía, qué buenos son porque esto realmente no es un ascensor, pero le están dando la forma para que yo no tenga miedo. Entonces yo veía que todo momento que estuve en el otro lado, ellos siempre se preocupaban mucho de que yo no estuviera asustada, de que no tuviera miedo. Y no solo en mi caso, en muchas experiencias cercanas a la muerte o personas que no han estado muertas clínicamente, pero que de repente han estado en un estado en el que han podido estar vivos y muertos, ¿no? Y era una sensación de tranquilidad y no sé cómo me llevaron. Pasaron muchas cosas. ¿Pero entonces, entraste en ese ascensor? Sí, y yo veía que viajaba como a través del tiempo y veía como el universo. Veías estrellas, sí. O sea, el universo conocido, sí. O sea, que conocemos los astros, los planetas. Sí. O sea, como en las películas. Como en las películas. O sea, una nave espacial a toda velocidad. Pues sí, y yo de eso ya te digo que no... ¿Y hacia dónde ibas? Nunca llegamos a un lugar así concreto. Bueno, sí, al final. Es que como pasaron varias cosas, entonces, claro, en el libro sí lo pongo todo en orden cronométrico, más o menos. Sí que no existe el tiempo, pero más claro, o menos de orden cronológico. Es que por eso me cuesta tanto explicarlo, porque es que el tiempo realmente, allí no es el tiempo humano, o sea, el tiempo no existe. Por eso hay momentos en los que cuento que yo estaba en la cocina de mi madre, luego en el coche de mi hermana y luego con ellos, y todo al mismo tiempo.
Por ejemplo, recuerdo que yo estaba estando con ellos, pero yo veo a mi madre y puedo hasta oler la comida que está haciendo y bajo y le digo, ay, mamá, mamá, porque claro, yo no tengo conciencia de que estoy muerta en ningún momento, ¿eh? Ojo, hasta que regreso a mi cuerpo, yo estoy en casa. O sea, yo estoy tan a gusto, tan feliz, como algo natural. Como si volvieras a tu casa del... Pero ni cuando te encuentras con tu amiga sabes que estás muerta. No, que va. Que Hasta te dice, ¿qué haces aquí? Eso no sabes, No, no lo sabes único por qué se pone así, ¿no? Por eso me chocaba el decir, ¿por qué se pone así, no? Sí. Como si tú en la puerta de tu casa te Y no encuentras recordabas con una... que ella había muerto. No. Tampoco. A ver, muertos físicamente, no es que para mí era algo supernatural. Ya. Para mí, bueno, estaba muerta, pero yo sabía que ahí está viva, que todos estamos vivos. Entonces, como es algo que no dices, vaya, está muerta y resulta que no está muerta porque no, tú no tienes tu cerebro humano. Y bueno, vamos a situarnos, Sí. vamos a centrarnos. Estabas en ese ascensor, te meten en el ascensor y empiezas a viajar como Sí. en el tiempo, ves a tu madre en la cocina. Sí, me acerco y yo pienso que puedo hablar con ella. Le digo, mamá, que estoy aquí. ¿Qué haces? Y está comiendo ella en su mesita, en su silla. Mi padre había fallecido. Y de repente dice, Rafael. Y yo, pero sí, papá. Entonces sí pensé, digo, papá murió. Y dice, Rafael, ¿estás ahí? Ay, Rafael, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, mamá, que no soy papá, que soy yo, que soy yo. Y digo, nada, no me escucha, no me ve. Claro, eso sí te choca un poco, decir, hay que ver que no me ve ni nada, ¿no? Pero digo, O sea, bueno. estabas viendo partes de la vida de tu madre. Sí. O sea, no de tu vida, sino de la de tu madre. Sí. En tiempo real, vamos, además. Lo que estaba pasando en ese momento. Luego ella me contó a los 3 días no me acuerdo, cuando hablé con ella, al poco, ella no sabía lo que me había pasado. Y entonces me dice, ay, no te vas a creer lo que me pasó el otro día. No te lo vas a creer que estaba haciendo el puchero y estaba comiendo lo que estaba más rico. Y de repente tu padre se sentó en la silla. Además, yo que estaba hasta la mesa aquí, yo me puse en este lado, que es donde yo me como con ella cuando voy. Y dices, tu padre se sentó enfrente, porque es que lo sentí perfectamente, vamos. Yo, vamos, con la piel chinita, completamente. Así que... O sea, ¿te acordabas de lo que...? Ella. Claro. Ella diciendo, y yo, claro, yo ya había regresado, ¿no? Y digo, o sea, que es que mi madre sintió la presencia de un ser querido difunto en ese momento, que era yo, no era mi padre, ¿no? Y mi hermana conduciendo también le pasó lo mismo. Tuvo luego que aparcar el coche en una cuneta porque pensó que yo, hermana, yo estaba en el coche, iba ella conduciendo y no me echaba cuenta. Yo decía, pero hermana, ¿qué pasa? ¿Ya no me quieres o qué? ¿Me echas cuenta? Me digo, bueno, pues vale. Entonces, por eso te digo que eran muchas cosas a la vez. Claro, y luego cuando resucitaste, te lo contaba tu propia Claro, hermana. luego mi hermana igual dice... Te sentí en el coche, ¿no? Pero claro, ella no sabía tampoco que a mí me había pasado nada. Es que mi familia no se enteró sea, hasta 11 años después. Claro, que ella hasta 11 años después. No se lo conté a nadie, nada más que a 2 personas. Fuerte eso, ¿eh? Que no se lo contases a nadie. Porque, Rodrigo, ahora parece que no, pero hace 11 años contar esto, si hoy día todavía hay gente que piensa que estoy loca, que estoy mintiendo, pues imagínate hace 11 años. No, porque ahora ya en estos 11 años ha avanzado mucho, ya es menos tabú hablar de esto, pero menos tabú. Pero antes... Pero hace 11 años yo además era periodista. Bueno, soy periodista, pero entonces estaba trabajando, en fin. Y de la SER. Entonces ya no estaba en la SER, tenía mi propia editorial con mis revistas y mis clientes eran, yo trabajaba pues con la Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, con la Junta de Andalucía, Turismo Andaluz, los mejores hoteles, etcétera, del mundo. Era una revistas internacionales con premio internacional además. Tenía los mejores clientes y yo decía, verás tú, ¿cómo digo yo esto? O sea, ¿cómo digo yo esto? ¿Qué va a pensar mi comercial? ¿Qué va a pensar mi secretaria? Claro. ¿Qué van a pensar mis clientes? O sea, me arruino. Va a decir todos, no, esta mujer fuera, yo no le voy a pagar dinero a esta en publicidad ni nada. Y a mi familia no le dije nada porque, al principio no les dije nada porque me daba mucha pena hacerles sufrir. Un poco el otro día, por ejemplo, me gustó mucho una entrevista que le hicieron a Belén Rueda, Sí. cuando le pasó esto y resulta que no le contó nada a nadie. Y pues no sé, yo la entiendo a ella. Hay mucha gente que no lo entiende, pero hay veces que prefieres no contarlo por una serie de motivos. Hoy no lo haría. Hoy no lo haría. Claro, cuando se lo cuentas a tu hermana,
Tu hermana dice, es que yo sentí algo ese día en el Yo coche. no le conté nada. Ella fue la que me dijo a mí, no te puedes ni imaginar, mamá ha sentido a papá el otro día. Y yo en el coche. Claro, es que ella se pensaba que yo era mi padre también, la presencia. Y sentía a papá, me tuvo que ir a la cuneta, también, vamos, con la piel de gallina, que yo, papá, papá, papá. Madre mía. Eso ya no lo vi, lo reconozco, o sea, esa parte ya me fui. Y entonces, vale, nos situamos en que estás viajando, ¿no? Ves a tu familia, tienes contacto de alguna manera con tus Sí. familiares vivos, Sí. porque ellos sienten una presencia de alguien. Y luego, ¿qué pasa? Luego también me mostraron otra cosa muy interesante que puede ayudar mucho a la gente, por eso me gusta contarlo. Me llevan a la casa en la que yo vivía en ese momento, y me llevan a la zona de la escalera y yo no entiendo el por qué, aunque sabía que todo era como de mentira, ¿no? De alguna manera. Y se abre el suelo y entonces me muestran un entierro. Entonces veo que hay un entierro y veo gente llorar y digo, ahí va, son mis hermanos, mi tía Maruja, mi tía Cari, mis tal, cual. Y digo, ¿qué ha pasado aquí en el entierro? Tal y cual, pero no preocupada, ¿eh? Y de repente veo que bajo para investigar, digo, a ver qué es lo que pasa. Ellos diciéndome, o sea, me estaban dando libertad para bajar. Ellos se quedaron arriba, yo bajo, y me mezclo entre ellos y estoy en el entierro, les veo llorar. Igual yo intento tocarles y hablar con ellos, pero no me escuchan ni pueden tocarme. Yo no tengo conciencia de que estoy muerta. Entonces no sé qué está pasando. Y me entero que resulta que mi madre es la que está muerta, que no ha muerto, por cierto, que está bien, que ha muerto porque se ha muerto de pena después de haberme muerto yo. Yo tampoco estaba. Claro, a mí lo que me extrañaba, digo, ¿y mi madre y yo dónde estoy? No estoy yo ni... Te mostraron el futuro, Sí, un posible futuro. Sí, un futuro sin mí. Y no es un caso raro, hay muchos casos también como este, que siempre se dice que se ve el pasado, sí, pero también se puede ver un futuro sin ti. ¿Y por O qué cosas que van a pasar. Puedes ver enfermedades. Ahí yo sé de personas que le han mostrado un cáncer que va a tener un hijo suyo, por ejemplo. Y de mostrárselo, es un caso además muy conocido, además un hospital de Sevilla, que no puedo decir ahora cuál es, donde ella dijo que el niño que iba a tener, que lo había visto en la experiencia cercana a la muerte que tuvo durante una operación que le hicieron, que había visto, que le habían mostrado que su bebé iba a morir y ella había estado en el cementerio a los 4 añitos y aún así me acuerdo el médico que sí creía en estas cosas, dijo, aún así quieres que hagamos el tratamiento de fertilidad y todo eso, dijo sí. Aunque sean 4 años, pero si lo he visto es porque tiene que nacer. Fue una historia muy bonita, la verdad es que me dan ganas de... ¿Y murió el niño? A los 4 años con su cáncer, pero vino con su misión y vino a traer una lección de amor incondicional brutal y ella decidió que si se lo habían mostrado también los seres de luz con los que ella había estado en esa experiencia cercana a la muerte era porque tenía que... Entonces ella vivió esos 4 años sabiendo, desde que fue concebido ese bebé, ella sabía perfectamente, tenía la certeza de que ese niño iba a morir, pero que lo iba a amar con toda su alma y que lo iba a honrar el resto de su vida, que es lo que sigue haciendo. Entonces, por eso te digo, luego tuvo otro hijo. Hay historias muy bonitas, de mucha gente que no lo cuenta. O sea, a mí cuando me dicen, Tessa, es que tu caso es muy curioso, es muy... Digo, es que hay casos, te lo juro, Rodrigo, hay gente que conozco que han estado hasta experiencias cercanas a la muerte de de un día. Hay un futbolista muy famoso en su día que también tuvo una experiencia cercana a la muerte de 24 horas. En fin, que hay muchos casos registrados, ¿vale? Y entonces, bueno, a lo que vamos... me doy cuenta de que mi madre es la que ha fallecido porque yo he muerto y aún así sigo sin tener conciencia de que estoy muerta. Lo único que pienso es, y ya me voy para arriba, yo pienso, pero qué tontería, pero ¿por qué lloran? Digo, pero ¿qué pasa si no pasa nada? Digo, yo pensaba, pero si total nos vamos a volver a ver muy pronto. Entonces no entendía, o sea, los sentimientos esos humanos de llanto, dolor y eso, es que desde el otro lado se ve como, anda ya, te va a poner a llorar por eso, pero qué chorrada, pero si nos vamos a ver muy pronto. Entonces yo, luego, como regresé, pues mi madre no murió. Eso es un consuelo porque yo a veces pienso la gente que muere y deja atrás a hijos, a mujeres, a maridos. Y claro, o sea, yo a veces lo pienso y digo, es que te debes de sentir mal estando muerto, ¿no? Te debe dar pena por tus seres queridos. No. O sea, yo ahora lo pienso
y digo, joder, es que me parecería horrible ver a mis seres queridos llorando por mí, ¿sabes? Y si hablas con todas las O sea, personas... que lo que me cuentas es un consuelo en ese sentido de Claro, decir por eso quería contarlo. que tú lo ves, claro, desde otro prisma, que dices, ¿para qué están aquí si les quedan 3 días de vida? Claro, si nos vamos a volver a ver, si esto es como la vida es como una barbacoa, un domingo, un fin de semana, ¿no? Sí, sí, pero es verdad, ¿eh? Y yo, por ejemplo, eso le pasa mucho a las personas que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, que vemos a nuestros familiares sin pena ni dolor, sino pues igual como dice, con amor, eso sí, los ves con mucho amor, pero que eso del dolor, la pena, todas esas cosas solo están aquí. Solo están aquí. En el otro lado no existe nada de eso. ¿Y te enseñaron algo más aparte de...? Sí, me enseñaron más cosas, pero quizá lo más impactante fue cuando fue la persona por la que volví. En el último momento, digamos ya en el tramo final del viaje, yo empecé a notar que estábamos en un sitio que notaba ya la energía como muy densa. Ya sí notaba, no con que tuviera piernas, ni brazos, ni ojos, pero sí de alguna manera notaba algo así como más sensación de humana. Ahí ya empecé yo a acoscarme, a decir, ¿qué pasa? Entonces estábamos en un sitio precioso, con un lago, un acantilado, había animales, mucha naturaleza, precioso, y ahí sentí lo que tantos explican de la unión con el todo. En ese momento yo podía ver a los zorros, podía ver a las aves, hasta los insectos, los árboles con sus raíces, todo. Entonces yo sentía ese amor como el mismo que le tengo a mis hijas, pero el mismo, vamos, como si alguien pudiera tocar el tronco de ese árbol y le hiciera algo, es como si le hiciera un arañazo a una hija mía. Lo mismo. Era una cosa así, esa sensación de esto es mío, eso forma parte de mí. Y fue precioso. Y ellos me lo mostraron además. Y claro, como decía mi guía, como me daba a entender que no somos conscientes de la belleza de la vida, ¿no? Eso es lo que él me quiso enseñar, que no somos conscientes de la belleza y de que todos somos uno realmente, ¿no? Y aquí pasó ya lo auténtico, lo más alucinante del viaje, que es cuando escucho llorar y veo el espíritu de una persona que está al borde del acantilado, que además cogió hasta carrera y todo para lanzarse al vacío, que quería suicidarse. En ese momento yo recuerdo que sentí un amor inmenso, inmenso, ya te digo, como si fuera una de mis hijas o mis padres o lo que sea, y fui flotando, corriendo para abrazarla. Entonces sentí perfectamente que no se había lanzado al vacío. Y entonces, ayudaste a alguien que sí, se quería suicidar. Sí. Y entonces hay muchos casos documentados también sobre personas que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte y hemos intervenido en pues, intentos de suicidio o en accidentes de tráfico, etcétera. Hay uno también, lo que pasa es que no puedo contar porque quiero preparar un libro sobre esto. Un caso que me llegó el otro día además de una mujer bastante agnóstica y un caso muy, muy fuerte de estos, ¿no? En los que una persona como yo en ese momento puede intervenir, igual que sabemos de cómo familiares fallecidos intervienen en casos de la vida física aquí, ¿no? Pues igual. Y entonces yo ahí sí empecé, Rodrigo, a acoscarme. Yo decía, ¿aquí qué es lo que pasa? Porque claro, yo había notado y sentía una pena, sentía su misma pena, su misma tristeza y su mismo dolor. Claro, de repente vuelve el dolor, de repente vuelve la tristeza. ¿Pero la agarraste y le dijiste algo? No, sencillamente... ¿Y ella que era una mujer? La que se quería era una suicidar. persona, lo cuento en el libro, lo dejo para el final precisamente porque tiene un proceso, ¿vale? Entonces, ya al final... No hablaste con esa persona, no le dijiste no te tires o... No, sencillamente al agarrarla, yo sabía que no lo iba a hacer, que lo iba a impedir, por lo menos que lo iba a tratar de impedir. Sí, sí. Vale, continúa. Sí, y entonces fue cuando tengo esa sensación de dolor, siento su dolor, siento la tristeza, claro, todas esas cosas yo estaba muy bien, hacía ya tiempo, 1000 años, yo pensaba que hacía muchísimo tiempo, como hacía 1000 vidas, yo había sentido esas cosas, como algo muy lejano, y resulta que hacía solo 20 y pocos minutos o 20 minutos que yo había sentido ese dolor tan horrible, pero de repente siento que el dolor y todo eso es como algo familiar. Y ahí ya empecé yo a sentirme mal. Y entonces fue cuando ya mi guía y ellos me dijeron que podía volver si yo quería. Si yo quería.
Eso también es frecuente, es decir, muchas veces te obligan a irte y otras veces te dan a elegir. Aunque yo no sé hasta qué punto me dieron a elegir o no, te digo la verdad. y, y entonces fue cuando él me dijo, puedes salvarle si quieres, estás a tiempo. Puedes salvarle si quieres. Y yo digo, ¿salvarle? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Si quiero? ¿Qué es esto? Y entonces de repente ya veo yo por el rabillo del ojo, ya veo que ahí está ocurriendo algo, empiezo a sentir una familiaridad. Ahí estaba ya la ambulancia y estaba yo en la camilla, me estaban haciendo la reanimación. Pero yo todavía no lo había visto. Entonces fue cuando dije, estoy muerta. Pero no me asusté, al revés, lo que pensé es en esa persona. Yo lo que pensé que tenía que salvar a esa persona. Para mí, lo más importante era esa persona, no yo. Es que no, ni volver, ni no volver, ni nada. O sea, para mí lo más importante es que, tanto si significaba para mí volver al dolor, la enfermedad, lo que fuese, es que ni lo pensé. Lo único que quería yo era volver por esa persona, que fue lo que ellos me dijeron. Mi guía, bueno, cuando nos despedimos fue precioso, fue brutal, porque además yo sabía que iba a volver a ver, sé que voy a volver a verlos, que voy a volver a abrazarlos, y además cuando das ese abrazo es como cuando abrazas a tus hijos por primera vez. Es que es un amor que no se puede explicar. Te invade. Que es un amor de verdad, sin condiciones ni nada. Fue una cosa preciosa. Y él me repetía muchas veces, me repitió varias veces, y a lo largo de todo el viaje me dio a entender que todo se iba a arreglar, que todo iba a estar bien, que cada cosa y que cada persona iba a volver a estar en su lugar. Claro, porque mi vida era un caos en aquel momento. En ese momento no sabía a qué se refería, pero luego lo entendí, claro. Todo va a estar en su sitio, cada cosa, cada persona, tú tranquila, con tanto amor, tú tranquila, recuérdalo siempre, todo se va a arreglar, todo está bien. ¿Cómo que todo tiene un sentido? Sí. Y eso también es algo que sucede bastante en experiencias cercanas a la muerte. Todo va a estar bien, tranquilo, todo se va a arreglar. Es, ya te digo, en todo momento, resumiendo lo de ellos, que ya digo, ocurren más cosas, es la sensación de estoy con seres, con personas que son familia mía, del alma, y que lo único que quieren es que yo esté tranquila. Tranquila, que esté tranquila, que no tenga miedo, que no tenga miedo. Y es verdad, no tienes ningún miedo, pero miedo de nada, vamos. Absolutamente entonces luego ninguno. resucitaste. Claro, entonces en ese momento lo único que me dijeron es que tenía que darme mucha prisa. ¿Y por qué quisiste volver? ¿Te obligaron? Me dieron a elegir, pero y dijiste, bueno, pues vuelvo. Es que yo no pensaba en nada, lo único que pensaba era en esa persona. Yo acababa de tocar su espíritu. Yo había sentido ese dolor tan horrible de querer quitarse la vida. Esa persona eras tú. No. ¿No eras tú? No, luego la conocí. Vale. ¿Vale? Es que claro, como estás, como me dijiste antes, que estabas con problemas de depresión, de ansiedad antes de que te pasase esto, claro, a lo mejor dijeron, vamos a ponerla contra sí misma, ¿no? Pero es interesante lo que dices, porque de alguna forma esa persona se acabó convirtiendo en yo y yo en esa persona durante un tiempo, ¿no? Y de alguna forma, aunque esa persona crea que yo le salvé la vida, esa persona me la salvó a mí. Entonces, puede ser una metáfora bonita, ¿no? Pero sí, de alguna manera yo salvé a esa persona, pero esa persona también me salvó a mí, ¿no? Estábamos las dos, yo también estaba al borde del precipicio, ¿no? Metafórico antes de llegar allí. Y lo único que me dieron fue mucha prisa. Yo no entendía el porqué y claro, ya cuando veo mi cuerpo en la camilla, veo que están haciendo la RCP, veo la que hay allí liada y eso, entendí, sabía perfectamente que me quedaba poco tiempo, no me lo tenían ni que decir. Y entonces ya después de la despedida había una especie de rampa pequeñita, yo me veía abajo. O sea, nosotros estábamos un poco más arriba y más abajo y claro, yo aparezco mi espíritu está en el suelo. Y era claro, yo veo la camilla allí alta y veo el cuerpo y yo decía, ¿y ahora qué hago? No podía, o sea, tenía que reptar. Tenía que ir arrastrándome, esa es la sensación que yo tenía que ir arrastrándome, además agotada, muy cansada, veía que no podía llegar al cuerpo, que no podía llegar y venga. Para mí ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, ha sido volver a entrar en mi cuerpo hasta que por fin pude entrar y cuando abrí los ojos, volví a encontrarme con los ojos de mi amiga, de la enfermera.
en aquel Y en ese momento. momento sentiste otra vez tu cuerpo, sentiste Sí, dolor, cosas todavía. mundanas, ¿no? Cosas mundanas que no se Sí, sienten... sí, exactamente. Lo que sentía era cosas mundanas, pero todavía no tienes conciencia del dolor ni nada. Tu cuerpo está ajustándose de alguna Claro. manera. Entonces yo todavía no sabía ni si me dolía el corazón, ni si me dolía una pierna, ni nada. Lo único que estaba era pues como un bebé recién nacido. Y me desmayé del impacto. Ah, sí. Me desmayé y ya fui en la ambulancia desmayada. Y ya cuando abrí los ojos habían pasado horas en la UCI, que fue cuando abrí los ojos y dije... Y sentiste cuando abriste los ojos que realmente habías vivido algo. Sí, no tenía la menor duda de lo que había O sea, pasado. cuando abriste los ojos dijiste, he estado en el más allá. O sea, Sí, 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 sí. Y esas personas yo les echaba mucho de menos. Y era todo tan real. Y a mi amiga, a Isabela, qué bonito que he estado contigo. La otra persona, ay, qué bonito que he estado contigo, que también murió hacía bastante tiempo. Y empecé a pensar en todo sin decirle todavía nada a nadie, diciendo, vaya, vaya. Claro, yo estaba flipando en colores. Porque de repente digo, o sea, Dios existe. Existe, la muerte no existe, o sea, de repente mi mente era bum, 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 bum. O sea, yo tenía que procesar todo eso. claro, claro, porque es un Sigo, trauma realmente. sigo procesándolo. Lo sigues procesando. O sea, que esto es para toda la vida, porque Claro. cada día descubres algo nuevo, vamos. Claro, 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 claro. Claro, tú antes de que te pasase esto, ¿eras atea, agnóstica? De todo. ¿Atea o agnóstica? ¿Creías Agnóstica. en algo? No, nada, Porque no creía ni en agnóstico es Dios. que crees en que hay algo después de la muerte, pero No. no sabes el qué. Cero. Hombre, O sea, eras atea 100%. si creer en la energía, que yo me iba a transformar en energía, me iba a quedar vagando por el universo, creía en algo, pero realmente no creía en absolutamente ningún Claro, tipo de Dios. Claro, tú creías que cuando te morías te apagabas como un ordenador Exacto. y era la nada más absoluta. Pero de alguna forma yo pensaba que aunque era la nada tenía conciencia. Entonces, Pensabas que tu conciencia sobrevivía. exacto, entonces por Bueno, eso era tan entonces terrorífico para mí. Claro, entonces eras agnóstica, porque creías que sobrevivías de alguna manera en el universo. Claro, y entonces Vale. yo decía, Dios mío, yo cago ahí viva sola, en forma de energía, vagando sola por el universo infinito. Era aterrador. Claro, claro, y cuando te pasa eso y vuelves, tú ahora serás súper religiosa, ¿entiendes? ¿O no? Espiritual es la palabra. Espiritual. Sí, yo ahora... O sea, ¿crees en Dios? Sí, y además creo que el ¿Pero Dios... tú viste a Dios? Es que no hace falta verlo. A ver, es que cuando decimos verlo es una forma muy pobre de describir la existencia de Dios. Porque a Dios no se le ve. A Dios, incluso si me apuras, tampoco se le siente. O sea, es mucho más que todo eso. Yo fui consciente cuando abrí los ojos de muchas cosas a la vez. Y una de ellas es, wow, Dios existe. Dios existe. Es el mismo, el de Alá, el de los católicos, es el mismo Dios. O sea, hay un Dios que es más grande que yo, pero que está hecho de lo mismo que yo, como ellos. Está hecho de lo mismo que yo. Y forma parte de mí, yo formo parte de él, y todos formamos parte de él. Y siempre ha estado ahí, siempre. Toda mi vida ha estado ahí. De repente todas las piezas del puzzle de mi pasado, que eran un horror, de repente hicieron todas las piezas. Y empezó, o sea, dio sentido a absolutamente todo lo que había ocurrido en mi vida. El saber que existía. Entonces, no es algo que se siente. Pero bueno, vamos a decirlo así para que más o menos la gente me pueda entender. Sientes esa presencia ahí dentro de ti de una forma muy, muy, muy poderosa. No es algo que esté ahí arriba, no es alguien a que tú reces sola, no es algo que está dentro de ti, es una presencia enorme. Es como una gran energía que te rodea, ¿no? Y que también está dentro de ti, que está en todos los sitios. Sí, ¿no? sí. Es como si mi alma está hecho de lo mismo que él, pero siempre me gusta dejar claro que ese algo es más grande que nosotros. Esa sensación, yo mientras estaba en el otro lado todo el tiempo no sabía qué era, porque claro, para mí es como si tú estás andando por la casa de tu pueblo, estás viendo a tu abuelo, ¿no? Y para ti es normal, es natural. Claro, yo sentía esa presencia de Dios como algo muy normal. En el momento que regreso a mi cuerpo y entro en esta tercera dimensión, es cuando notas dentro de lo que es el alma, digamos, es cuando notas esa presencia de Dios. Y es cuando te das cuenta, y me doy cuenta que también tenemos espíritu y alma, porque yo pensaba que no teníamos. Yo siempre pensaba que la mente gobernaba el cuerpo y que éramos mente y cuerpo, o sea, punto, y ya está. Existía la filosofía, a mí me encantaba la filosofía, había estudiado mucha filosofía también, pero que ya está, o sea, que ya te digo, o sea, me volví eso, en ese momento te das cuenta de, por ejemplo, yo cuando fui al mar la primera vez,
alguien me preguntó, pero explica a Dios. Y digo, mira, Dios, tú ves el mar, ¿no? Digo, pues todo eso es Dios. Digo, pero es que vamos a coger ahora una gota, aquí o 2 gotas. Digo, pues yo formo parte de estas gotas. Es que siento que son, no sé cómo decir, siento que esas gotas de agua en el mar, cuando yo me baño en el mar, siento que es como lo que sentí con los árboles, los insectos, los zorros, los animales, con los seres de luz. Sentía perfectamente que yo formaba parte de eso, que estábamos hechos de lo mismo. Yo cuando me meto en el mar tienes esa sensación tan enorme, es un sentimiento, más que un sentimiento. Decir, es que yo formo parte del mar, es que estamos hechos de lo mismo y Dios es más grande que nosotros, pero está dentro nuestro también. Esa sensación de sentir a Dios que tuviste cuando estabas en el otro lado, ¿la has sentido alguna vez en vida? Claro, es que ya no se te va nunca. No se te va. Claro, ahí es donde... Pero eso es un privilegio. Yo creo, fíjate, el otro día hablando con una amiga mía, decía, estábamos hablando de este tema y digo, ¿sabes qué pasa? Digo, yo estoy convencida de que nuestros antepasados del Paleolítico sentían perfectamente la presencia de Dios y del universo y se sentían en conexión, pues igual que yo sentí con los árboles, con el mar, con el lago, con el agua del mar, todo, porque vivían realmente al 100% en conexión con ellos y con el universo. Entonces, ellos seguramente sentían todas esas cosas, lo que pasa es que no eran conscientes. Seguramente no le ponen un nombre a Dios, ¿no? Ni a lo que sentía, pero seguramente, y estoy convencida de que ellos también tenían habilidades y capacidades que ahora llamamos extrasensoriales, como algo raro, cuando, bueno, yo ya he visto que la percepción extrasensorial existe, se ha demostrado, y parecen que son personas raras. No, lo que pasa es que yo creo que lo hemos sido toda la vida, pero según hemos ido evolucionando tecnológicamente, vamos a ver, Rodrigo, en la vida que vivimos hoy, con el ruido mental que tenemos, es imposible sentir a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Es que ni haciendo meditación. Por eso tiene que ser, como yo tengo esa suerte y lo reconozco de sentirlo dentro conmigo, esté bien, esté mal, esté cantando, esté llorando, esté cocinando, es algo que va contigo. Y lo notas en todos los demás, lo noto en ti, lo noto en todas partes. Es que, mira, tuvimos aquí en una entrevista a Juan Manuel de Prada, el escritor. Qué guay. Y hablábamos de la existencia de Dios. Y claro, hablábamos de que en el ser humano hay algo que no se puede explicar, pero que trasciende la genética. Entonces, lo que decías tú de los hombres de las cavernas, del Paleolítico y tal, el hombre de Cromañón y todos estos, y sobre todo los primeros hombres que ya enterraban a sus muertos. Exacto. Que claro, que todas esas personas que no les han enseñado una religión todavía, porque las religiones al final es tradición oral, muchas veces, ¿no? La Biblia es tradición oral, ¿no? Son historias, la historia de la Biblia es la historia de la humanidad, ¿no? Desde los inicios de la humanidad. Entonces, claro, todas estas personas que no les han enseñado, no tienen una idea preconcebida, no les han enseñado una religión, pero ellos ya sabían que algo había más allá de su propio cuerpo. Entonces miraban a las estrellas. Exacto. Fueron los primeros, ¿no? Que se fijaron en las estrellas, que sabían que algo había, ¿no? Y que enterraban a sus muertos y tal. Y que sentían algo metafísico, algo que iba más allá de ellos, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Eso, pensar en eso es que se te ponen los pelos de punta. Sí. Mira, por ejemplo... Así sigue. No, perdón, no, sigue. Que tú eres No, da igual. Es que me interesa tanto este tema. Es que me ha recordado, fíjate, que hay veces que yo digo que mamíferos muy evolucionados sienten hoy por hoy más a Dios que nosotros. Estoy segura. Mira, por ejemplo, a mí me contaron que en la selva de Costa Rica, yo viví en Costa Rica, además, un tiempo, y amo ese país, que para mí es mi segunda casa. Y me dijeron que los monos Congo, que son enormes y demás, hacían rituales funerarios. Y que tal y que cual, y ponían palos y cantaban, entonaban cánticos. Y yo, bueno... Como para despedirse. Como siempre, como era tan escéptica, entonces no me había pasado todo de mi ECM, yo decía, qué exagerados son, seguro que es para vender, en fin. Hasta que lo vi con mis propios ojos. Entonces tú dices, y enterraban también a sus seres queridos, ponían palos, a veces incluso con forma también de cruz, que yo decía, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Qué significado tendrá? Tiene que tener algún significado que nos conecta con nuestros orígenes más remotos. Y entonando cánticos funerarios y cómo se consolaban a la madre, a los hijos, a los que sea. Y tú dices,
y yo decía, ahora lo pienso, ¿no? Digo, ellos seguro que estaban sintiendo a Dios, aunque no fueran conscientes. ¿Viste la cruz en algún momento cuando estuviste en el más allá? No, ¿No viste ninguna cruz? no, pero estoy segura de que si fuese católica a lo mejor sí la habría visto. Ajá. Creo que sí, creo que se adapta. Hombre, todas las ECMs que yo he visto normalmente, pues eso se. ¿Tú qué lo hemos opinas dicho antes. de la historia de Jesucristo Ujú, en la Biblia? O sea, lo que aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que es crucificado, ujú, él de alguna manera se inmola para ujú, redimir al género humano, los pecados de todos, y luego resucita al tercer día en cuerpo glorioso, que se dice que es ujú. que el alma supera al cuerpo de alguna manera y asciende a los cielos y todo esto. ¿Tú qué opinión tienes de todo esto? Pues ahí sí entro yo un poco en conflicto porque también estudié historia y cuando siempre me ha apasionado el tema de la Biblia y todo eso, además porque yo estaba convencida de que ni Jesucristo existía ni Dios existía, entonces yo me leía el Antiguo Testamento y el Nuevo, siempre buscando defectos y siempre buscando cosas, ¿no? Pero luego te das cuenta que, no sé, a mí me gusta pensar que todo fue verdad, fíjate. Hoy lo pienso, en aquel momento no, pero sí me gusta pensar y además tampoco te creas tú que existe tanto documentación fidedigna de la existencia de Jesucristo, realmente. Ujú. Tanta, digamos, ¿no? Como puede haber de otros personajes históricos. Pero a mí me gusta pensar que fue un tipo formidable. De hecho, cuando estudié con las monjas, a mí sí me gustaba él, me caía muy bien. A mí me gustaba el rollo ese de que compartía con todos los demás, de estar con los pobres, lo veía así como un poco hippie, ¿no? De la época hippie de mis padres, ¿no? Pues lo veía así, digo, ah, mira este hippie, así como mis padres, ¿no? O sea, lo ves como un espíritu avanzado, de alguna Sí, manera. sí, sí. Y claro, ya cobra todo mucho sentido. Ya después de mi experiencia, cuando dices al tercer día resucitó y tú dices, bueno, puede que fuera físico o no, no lo sé, puede que a lo mejor no lo crucificara, pero luego estudias en historia, además ves cómo los crucificaban realmente en aquella época, ¿no? Mm. Luego cuando estuve en... Hombre, es que lo resucitan, o sea, lo resucitan, perdón, lo matan y lo entierran Exactamente, y lo tapan y en... lo tapan, que además es José de Arimatea, me parece que es el que le deja Sí, puede la ser. tumba, que además la tapan Sí, para que no pueda que salir. era lo típico de la época, ¿no? Que además era una tumba de gente noble, de Sí, gente sí, sí. adinerada, y lo meten ahí y cuando la retiran no está. Sí, sí, sí. A mí ya te digo, o sea que es que todo esto te hace plantearte muchas cosas Ya. y no tengo una idea, es decir, por ejemplo, igual que la Iglesia Católica, a mí como tal, no me siento identificada con ella, es decir, con lo que es el Vaticano. Pero yo también te digo que soy cooperante internacional desde los 19 años y he visto eh, misioneros de la Iglesia, pero cientos y cientos, anónimos, pero anónimos, 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 de curas y monjas que hacen una labor que no conozco a nadie, yo aquí ahora mismo, que sería capaz de hacer. Labores humanitarias, pero a lo bestia. O sea, que ni médicos sin fronteras, porque los otros son médicos a fin de cuentas y tienen que ver lo que tienen que ver. Cosas alucinantes. Hacen unas labores en los huracanes, en las guerras, y entonces es cuando ves la parte buena. Entonces, ya claro, la mente te cambia. Dices, bueno, ni todo es negro ni todo es blanco. Hay gama de grises. De acuerdo que yo no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica, no me gusta que el Papa viva allí con todo lujo, etcétera, etcétera, pero luego veo que esa parte buena, ¿no? De esos miles y miles de misioneros y personas que están haciendo mucho bien en el mundo y que son totalmente anónimos y que nadie habla de ellos, ¿no? Entonces intento ver siempre lo bueno de todas las religiones, siempre me gusta ver lo bueno, tengo muchos amigos musulmanes Ujú. y me encanta ver lo bueno de su religión y me gusta aprender, que me cuenten cosas y bueno, pues siempre me quedo con lo bueno de todo. Sí, al final la Iglesia se le critica siempre por lo mismo, por el Vaticano y tal, pero la Iglesia sí que es cierto que es muy grande y hace mucho bien al Sí, mundo. sí, sí, sí. Eso es verdad, porque en un desierto hay un misionero, en una selva hay un misionero, Sí, ayudando a la gente, dándole esperanza a la gente, siempre. y es monjas también en todas las esquinas del Sí. mundo, y eso es muy Y importante. bueno, incluso yo te Y, digo una cosa, ¿eh? A veces cuando necesito mucha paz, mm, entro en alguna y iglesia rezas. y me encanta entrar allí, si me pongo a rezar, lo que a mí me parezca, y me encanta esa paz de encontrar a la gente recogida, tranquila. ¿Allí sientes más a Dios que en otros sitios? No, ¿En las no, iglesias? lo que siento es, me siento más conectada con la gente. Porque yo a Dios lo siento igual aquí ahora mismo contigo que en la iglesia. Lo que sí me siento es más conectada con la gente. Me gusta ver a las personas y pensar, pues esa madre
a lo mejor está rezando por un hijo drogadicto, a lo mejor esa mujer está rezando porque su hijo no sé qué, no sé cuánto. Digo, todos los que estamos aquí estamos buscando algo. Nadie está en una iglesia ahí porque sí, son las 12 de la mañana, aquí no hay misa ni nada y vengo yo aquí para... Todos venimos aquí a pedir algo o para sentirnos bien. Y me gusta esa sensación. Esa conexión. Sí, esa conexión con la gente de, en el fondo todos, da igual el Dios en el que creamos y da igual la iglesia que tengamos, o si estamos o no de acuerdo, no te digo nada es blanco ni negro, pero lo importante es eso, que sentir que todos, al final somos todos seres humanos, que todos tenemos nuestro corazoncito y que todos somos personas y que de verdad sería todo mucho más fácil si no hubiésemos olvidado quiénes somos, que somos seres de luz también. Tessa, hay una cosa que yo leí y me quedé también un poco acongojado. Te lo tengo que decir, que hay ECMs de personas, experiencias cercanas a la muerte de algunas personas, que no ven lo que tú viste. Es decir, que no ven, no sienten amor, que no ven seres de luz, que es todo lo contrario. Es decir, que sienten terror, que les vienen a buscar seres oscuros. Entonces ahí te paras a pensar y dices, ¿existe un infierno? ¿Existe un más allá para la gente mala, para gente terrible que ha tenido una vida terrible, de pecador, utilizando terminología religiosa? Claro, yo es que he escuchado a gente que ha tenido experiencias y que ha sentido eso. Hay un caso muy interesante que es muy parecido a a la mayoría de estos ECMs que son terroríficas, de una persona que conocí y bueno, pues luego ya se ha convertido también en amigo. En un accidente con el barco, vio totalmente cuando llegó la ola, volcó el barco y todo eso, tuvo conciencia de que iba a morir totalmente, lo sabía y en fin, se dispuso para morir y de repente se vio debajo del agua, pero el agua se hizo como un espacio sin agua y de repente se llenó de luz y él veía que no pasaba nada, que estaba debajo del agua, pero que no pasaba nada, es decir, que respiraba con normalidad. No era así realmente, pero bueno, era como lo estaba viendo. Y de repente ve una cosa muy curiosa que se ve en muchas ECMs, tanto buenas como malas, que es como una especie de tablón muy grande, donde vio todas las cosas malas que él había hecho y a qué personas. Y aparecieron como unos seres también tenebrosos, mostrándole todo lo que él había hecho malamente. Y además que lo cuenta muy gracioso. Dice, es que no aparece nada de lo bueno que yo había hecho en la vida, que he hecho muchas cosas buenas. Dice, no, todo lo malo. Todo, dice, cada una de las cosas, pum, 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 me lo iban enseñando, me lo iban mostrando, todo lo malo que yo había hecho y a las personas que había causado el daño. Y claro, dice que la sensación de sentirse mal, pero era por el daño que le había hecho. Que sintió una de las cosas peores que siente el ser humano, que es la culpa. Que es un sentimiento que yo estudio mucho en mis libros, ¿no? Ese sentimiento de culpa que es horrible, es terrorífico, ¿no? Y sentía tanta culpa. Él no sentía miedo de esos seres, no, aunque eran terroríficos, pero él lo que realmente le daba miedo era lo que había hecho. El no haberse portado bien, digamos, el haber causado daño. Y cuando volvió, él es una de las personas que piensa que esos seres oscuros son también seres, entidades, conciencias luminosas que de alguna manera Dios o el universo, cada cual como lo entienda, como siempre digo, les da esa forma para que tú en ese momento sí tengas miedo, para que prestes atención, no como los que yo vi, estate tranquila, ¿no? Sino estos, abre bien los ojos y fíjate lo que has hecho, ¿no? Es una de las teorías, es posible, no lo sabemos, porque yo no creo que exista un infierno. Yo, después de haber estado en el otro lado, estoy totalmente convencida de que todos somos almas benditas, es decir, todos somos buenos realmente. ¿Tú has visto algún bebé malo recién nacido? No existe un bebé recién nacido malo. Entonces yo sí creo que luego nuestro ego, que es el gran enemigo del ser humano, ¿no? El ego es el que se encarga de convertirnos en malas personas. Ni siquiera la sociedad, bueno, porque es muy fácil echar a la sociedad. Porque me ha pasado esto, la sociedad me obliga a matar o me obliga a hacer esto, a hacer... No es, yo creo que es un problema de ego, de que cada uno tiene su propia evolución,
Yo creo que cada persona que decide venir a vivir tiene, pues eso, todos tenemos nuestro propio proceso de evolución. Y hay personas que están pues en el nivel de ego total y son personas que hacen guerras y que matan a personas. Pero yo estoy convencida de que sus almas son buenas. Pero el alma no se mancha con No, todo lo que haces en vida. no, el alma no tiene nada que ver. Tu cuerpo es una carcasa. No tiene la culpa. O sea, mi cerebro, es decir, mi alma no se puede manchar de lo que mi ego haga. Es que es imposible, es que mi alma es pura, mi alma es la supraconciencia. Una supraconciencia no se puede manchar. No se puede manchar. El cuerpo sí, el cuerpo puede ser. Por eso el cuerpo aquí en la tierra merece su castigo, es decir, su castigo, su reinserción o lo que sea. Pues tendrá que ir a la cárcel o tendrá que hacerse justicia, ¿no? Humana. Eso no quiere decir que se le vaya a perdonar, pero sí estoy segura de que todos absolutamente vamos al mismo lugar y que todas las almas somos realmente buenas. Yo, mira, conocí, por ejemplo, cuando era muy jovencita, a uno de la contra nicaragüense. Y era un chavalito, ¿eh? Y yo era también pues, una chavalita. Y lo conocí cuando él me contaba la gente que había matado. Y la forma en que me lo contaba, yo decía, Dios mío, de mi vida, para él es como para mí, ¿qué te digo yo? Ir a coger castañas a la Sierra de Huelva. Pero claro, me contaba que es que desde que tenía 3 años uso de razón ya le ponen el arma en la mano. Y que lo único que había visto era cómo mataban a su familia y que le decían, tienes que matar y tienes que vengarte y tienes que hacer esto. Entonces yo lo pensaba, digo, ¿y si a mí me hubieran hecho lo mismo? Yo he tenido la suerte de nacer en una familia maravillosa, con muchísimo amor, donde en mi familia pues nadie había en la cárcel, no había gente, en fin. Y he nacido en un país donde no había un conflicto bélico en ese momento. Mi madre sí, mi madre nació justo cuando la guerra civil estalló. Pero nosotros que hemos tenido suerte, que no he vivido una Primera Guerra Mundial ni una Segunda Guerra Mundial, es que yo no lo sé. Es que si a mí me hubieran enseñado como ese chico de la contra nicaragüense, también conocí una vez a un afgano contándome las historias, ¿no? Y tú dices, es que... Sí, pero aunque Que no lo para estoy ellos, justificando, ¿eh? claro, o sea, aunque para ellos sea normal, sea algo cotidiano matar, porque es cierto que les ha tocado vivir ese tipo de vidas, ¿no? Yo creo que esa persona aún así sabe que está haciendo algo mal. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, sabe porque es la conciencia. Entonces, al En eso estoy final, de acuerdo contigo. aunque mate todos los días, pero sabe que lo que hace todos los días es malo. Sí, Y tiene que ser... eso de alguna manera, tú me dices que no, pero claro, o sea, Yo creo que no, no pasa fíjate. factura al final. Yo creo que no, yo no creo que haya un infierno. Sí creo, fíjate, la sensación que yo tuve, hubo un momento en O sea, el no que... tienes que expiar todo lo que has hecho. Cuando hablan los católicos del purgatorio, hubo un momento en el que yo estaba allí, lo que yo llamo antesala, cuando estaba la luz y mi amiga y ese familiar, en el que yo sentía como que allí de alguna manera había que purgar, ¿no? Como dicen los católicos, que de alguna manera pues, aquello estaba lleno de gente que tenía que espiar y que tenían que esperar mucho para cruzar hacia allí. Eso sí lo sentía, a ver, que lo sabía, era como si hubiera estado allí miles de veces, como si dijera, bueno, en la sala de al lado ahí están los otros que tienen que esperar, pero sí, de alguna manera, lo que no sé es cómo tendrán que espiarlo, cómo tendrán que soltar ese lastre de alguna manera, pero evidentemente sí, o sea, cuando yo decía, a ver, que creo explicarme bien, que si a mí me hubieran pasado lo mismo, hubiera tenido otra infancia, yo no sé si hubiera terminado haciendo lo mismo, pero evidentemente eso no justifica matar, porque cuando vale, un chaval de 8 años no sabe lo que está haciendo, pero uno ya de 18 años sabe lo que está haciendo, y eso tiene que ser juzgado, Pero yo sé que luego al final todos vamos al mismo sitio, es decir, todos al final vamos a casa. O sea, para mí la muerte es eso, volver a casa. Yo creo que al final todos, unos tardarán más, menos. ¿Cómo se purga? ¿Cómo se espía? No lo sé. O sea, en esa antesala donde viste a tu amiga, que contabas antes, allí hay gente, entonces. Sí, yo sabía que cerca había como una especie de lo que ahora, en aquel momento, a ver, para mí era lo más natural del mundo. Yo sabía que ahí estaban otras personas que estaban como yo allí, que no estaban en casa, que estaban en las puertas de casa, pero yo sabía que se iban a tardar en cruzar. Es lo que sabía de forma natural. Luego ya, claro, cuando vuelves, piensas y recapacitas, dices, pues debe ser lo que se llama el purgatorio
lo que llaman los católicos el purgatorio, que de alguna manera pues también tendría sentido, ¿no? Pero ya te digo, tampoco, eso yo no puedo garantizarlo. De lo otro sí os puedo dar el 100% garantizado. También es cierto que si todos venimos de lo mismo y todo es perfecto, si te das cuenta al final lo que es imperfecto es el cuerpo y la mente. Sobre todo la mente. La mente es la realmente... Pero también es un regalo maravilloso que nos da Dios, ¿no? Para poder venir aquí a la vida y poder experimentar, tener esta mente también. Tessa, ¿los perros van al cielo? Sí. ¿Sí? ¿Tú conoces mi libro o no? El de los animales también van al cielo. Sí, pero no lo he leído. Sí, estoy convencida. Estoy convencida. Y ya no solo porque yo lo crea, sino porque después, investigando, insisto, conocí también a A.G. Parr, que se ha convertido también en amigo, que es un periodista colombiano, vive entre Estados Unidos y... Es venezolano, pero vive entre Estados Unidos y Colombia, y trabaja con el doctor Raymond Moody directamente. Están escribiendo, por cierto, para los que les interese el doctor Raymond Moody, espero que próximamente publiquen un nuevo libro ellos dos. Y él hizo una investigación sobre el tema de los animales a raíz de conocerme a mí. Y digo, ¿por qué no investigas el tema este de los animales y demás? Y como él estaba entrevistando a muchas personas y sigue haciendo, tiene cientos de testimonios de ECMs alucinantes. Pero lo mío es nada, de verdad que os insisto. Lo que pasa es que no todo el mundo lo cuenta. Ojo. Y empezó a darse cuenta de que había personas que hablaban de que se encontraban con sus perros y sus gatos y sus tortugas. Y dijo, pues sí, me voy a poner. Y total, que hizo un estudio. Y resulta que hay muchísimos casos, pero muchísimos casos documentados, estamos hablando de documentados, en los que hay certificados por doctores como el doctor Brian Moody, etcétera, y otros, ¿no? Otros cirujanos, etcétera, que sí, que es verdad que nos encontramos con nuestros animales. Pero así como hay animales, también hay vegetales. El mundo vegetal también está... Es que, claro, ¿dónde pones la frontera del alma? Es decir... Es que yo creo que no tienen forma, es decir, cuando tú estás en el otro lado, porque eso como preguntar, ¿pero los árboles tienen alma? Los árboles y el mar están hechos de lo mismo que nosotros. Entonces, cuando estemos en el otro lado, yo creo que está todo allí condensado en algún tipo de... De gran energía. Sí. Claro, el árbol no, como tal, digamos, no, o por lo menos yo no lo veo así. Hay gente que sí los ha visto. Y, por ejemplo, está el caso de Chico, ¿no? Del que se hizo la película, que se ve como una especie de ciudad especial donde la gente va a curarse. No me acuerdo, porque hace mucho tiempo que la vi, ¿no? Y yo no creía cuando la vi, digo, me quedé dormida, digo, esto es más mentira que todo. Claro, tú dices... Hay una película muy, muy buena que recomiendo a todo el mundo, que es de Robin Williams, que se llama Más allá de los sueños, que es un médico... creo que es un pediatra, sí, un médico pediatra que fallece en un accidente y pues viaja al más allá y entonces ve, pues le pasa un poco como te pasó a ti, ¿no? Sí, me quiero Pero claro, acordar. muy peliculero, ¿no? Muy peliculero. Pero claro, pues va al más allá, ve su propio entierro y luego le dicen, venga, nos tenemos que ir. Después de ver tu entierro nos tenemos que ir. Entonces se lo llevan y él despierta en una especie de paraíso que es un cuadro de su mujer. Entonces él tenía la representación de su paraíso, es esa, ¿no? Claro. Y entonces él vive allí, pues en su cabeza, en su conciencia, pues se lo imagina así, el paraíso. Entonces él vive allí, es como una especie de campo y tal. Y claro, preguntando a su guía, porque él tiene un guía, que es un ángel, y no voy a destripar la película, pero él tiene un guía y claro, le pregunta al guía, ¿no? ¿Y dónde está Dios? En plan, si estoy muerto, ¿dónde está Dios? Y dice, pues está por allá arriba en algún lugar que no estamos viendo ahora mismo. Y claro, y dice, pero si este es el cielo, ¿dónde están los demás? Las demás personas. Y dice, cada uno tiene su propio paraíso. El universo es muy grande y cada uno tiene su espacio. También podría ser, claro. Claro, o sea, y claro, eso te hace pensar, ¿no? Porque dices, sí. O sea, si hay tantas dimensiones como dicen que hay, sí. y el universo es tan infinito, bueno, que es infinito, no claro. tan, porque es una redundancia, claro, pues cada uno tiene su propio espacio, Efectivamente, es ¿no? que yo, como no estuve realmente tras la luz,
Claro, entonces no sé qué es lo que hay, no sé si allí solamente estamos unas personas, luego en otro lugar. Es que no tengo ni idea. O sea, claro, como dicen, no vas a estar jugando al ajedrez con Stalin. No. Es que lo único que sé que es volver a casa Sí, y que la sensación es muy bonita, es decir, es seguro y es hermoso, estás deseando volver y regresar. O sea que por esa parte, sea como sea, lo que creo que todo el mundo esté tranquilo porque de verdad que sí. Teresa, una pregunta ahora en serio. ¿Qué sentido tiene la vida? Es decir, porque todo el mundo se pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Venimos aquí a sufrir, a disfrutar también, porque disfrutamos Sí, mucho, yo qué sé, sí, pero ¿para a qué, tener no? experiencias y tal, y luego nos morimos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, esta fue otra de las cosas que comprendí cuando abrí los ojos en la UCI. Ya te digo, fue aquello, un bombazo de ideas y de todo, ¿no? Durante el tiempo que estuve allí. Y una de ellas era, hay que ver, pero lo vi, vamos, clarísimo. Digo, hay que ver que el ser humano lleva miles de años preguntándose, ¿y qué hacemos aquí? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y para qué estamos aquí? Si esto es un valle de lágrimas y no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero con lo fácil que es, digo, pero si es una tontería. Y lo veía clarísimo, lo sigo viendo clarísimo. Digo, pues si estamos aquí para ser felices, pero para ser felices, para sufrir cuando nos toca sufrir, para servir a los demás, para ayudar a los demás, para querernos, servir a los demás y para evolucionar nuestra conciencia. Y evolucionar también espiritualmente. Claro, yo no, el concepto de evolución y espiritualidad no lo había entendido hasta ese momento. Digo, ya está, si estamos aquí para eso, para ser felices, servir a los demás, evolucionar, experimentar y vivir cosas bonitas que no se pueden experimentar en el otro lado, porque eso también es cierto. No existe dolor, no existe sufrimiento, pero aquí yo lo que he aprendido con mi experiencia es aprender a abrazar y aceptar el dolor y el sufrimiento. Porque cuando lo haces te sientes más humano y es bonito. No quiero decir que sea una masoquista, no. Quiere decir que cuando llega el sufrimiento tengo que entender, como cuando llega el duelo, como el último libro que he escrito, ¿no? Que es un acompañamiento del duelo, el duelo llega a mí y lo puedo ver como una oportunidad para transformarme, para que sea el principio de algo, no el final de. Entonces aprendes a que el sufrimiento es algo que hay que sentir, que las cosas tienen que dolernos, que cuando te deja una pareja o dejas de querer a alguien, tiene que dolerte. Y hay que dejar que te duela, porque ahí es cuando empiezas a sanar. Entonces dices, claro, qué fácil sería vivir en otro lado sin dolor ni sufrimiento. Ya, pero la belleza que tiene también esa parte de poder sufrir por amor, de poder, no sé cómo explicarlo, es tratar de ver la belleza en lo que solo nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque un árbol, no sé, a lo mejor el árbol siente más que nosotros, pero el árbol tiene otras cosas y yo tengo esa capacidad de poder disfrutar de un gazpacho, de poder montarme en un avión y ver la tierra desde arriba, son muchas cosas hermosas las que hay, que sí que luego tengo que sufrir, pero ese sufrimiento lo tengo que ver como algo que a mí me hace una mejor persona. Es como, ese dolor va a hacer una cicatriz en mi corazón, pero yo lo voy a reconstruir. Es una forma de caerse, levantarse. Entonces, esa belleza de la vida, que es eso, el crecer, crecer, crecer y sentir. Y sentir, o sea, no tener miedo de sentir. Toda la vida, sentir. Cuando toca llorar, llorar, cuando toca reír, reír. Es decir, soy un ser humano, entonces ver lo bonito que es ser un ser humano, en definitiva. Claro, pero entonces eso serviría si nos reencarnásemos. Es decir, ¿existe la Claro. reencarnación? Yo ahora pienso que sí, porque ahora cobra sentido muchos sueños recurrentes que yo tenía de pequeñita, pero te estoy hablando con 3 años. Pero sueños que se recurrían una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Mis padres decían, ay, Dios mío, esta muchacha, qué loca está. Y luego ya cobra sentido eso. Y muchos sueños recurrentes de muchas personas. Y después estudiando mucho al doctor Brian Weiss también. Y amigos suyos y colegas con los que he hablado. Tienen certeza, es decir, son personas, son médicos. Hay también un médico aquí en Málaga, ¿no? Donde yo vivo, que se dedica a eso, a tomar testimonio de personas, porque claro, él empezó a encontrarse en su consulta personas que le hablaban de otras vidas y él pensaba que estaban zumbados, ¿no? Era psicólogo o psiquiatra. Y luego ve que no, que es que se pone a investigar y dice, es que es verdad, ¿cómo pueden saber esto, esto y esto y esto?
Y todo con lujo de detalles. Entonces sí, ha llegado un momento en que para mí hay evidencia científica suficiente como para creer en la reencarnación, pero aunque no existiera esa evidencia científica, mi propia naturaleza espiritual me dice que sí. Que por eso tiene sentido esa evolución espiritual, ¿no? Exactamente. Como esas entidades, esos seres luminosos, yo los veía como seres muy evolucionados, como nosotros o como algunos seres humanos podrían haber llegado a ser. Y yo recuerdo también otra cosa, Rodrigo, muy curiosa, que es que como me miraban y como yo sentía que me trataban como si me dijeran, ay, esta pequeñaja, diciendo, ves tú, si esta acaba de nacer, si es que tiene 4 días y vamos a ver, ¿qué le vamos a...? Como diciendo, si es un ser humano, que si acaban de nacer, ¿no? Vamos a tener compasión de ellos, anda, que los pobrecitos, como diciendo, somos como si fuéramos seres muy poquito evolucionados, ¿no? Pero con mucho, mucho amor, como un padre cuando mira a un hijo así, que dices, ay, Dios mío, no le queda nada que aprender, es un trasto, es un trasto, no aprende, ¿no? Pues un poco sentía yo que me miraban así, me hacían sentir así, querida, pero eso, como una hija que todavía es una pequeñaja y que no acaba de aprender. Y eso también va incluido con lo del sentido de la evolución espiritual. Pero así como puedes reencarnarte, también te puedes quedar allí, si quieres o no. Eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé. Yo tengo la sensación de que no podemos elegir, ¿eh? A mí me gustaría mucho. A mí me gustaría... Porque dices, madre mía, me toca ahora reencarnarme, no sé, claro. en una persona. Es que no quiero... No pasa nada porque tú imagínate, tú ya has estado reencarnado en otra persona y no te O sea, acuerdas. me toca reencarnarme en un niño que nace en una familia blanca de Occidente y multimillonaria. Y dices, joder, qué buena reencarnación, Ya. ¿no? Qué guay, ¿no? Y encima la vida feliz, vas a tener hijos, tal, bien. Bueno, vas a tener algún sufrimiento, se te va a morir un amigo, tal, pero bien. O te toca reencarnarte en un niño de Zimbabue Ya. que pasa hambre, que a lo mejor mueres a los 12 años de una enfermedad Ya. terrible. Es que es tela eso, ¿eh? Es Pues mucha tela a mí me eso. gustaría poder saberlo, pero, o sea, saber si tenemos la capacidad o no de decidir si volvemos o no. No lo sé, no lo sé. Hay veces que a mí me gustaría, por ejemplo, a mí, claro, como nos pasa a todos, ¿no? Cuando llega el gigante tecnológico en el que se está convirtiendo el mundo, ¿no? Como ves que la gente ya no se comunica como antes, el aislamiento, el individualismo, todo eso. Entonces, un poco eso como que me da, como que no me apetece pasar por ahí. Y yo digo, me toca a mí volver a nacer otra vez en esta era, todo el mundo con los móviles, y ahora yo pegado a un móvil, pegado a una tablet, sin hablar con mis padres sí, toma niña, para que te calles, y ahora yo conociendo a gente de todo virtual, todo digital. Y, entonces, claro, pues no me apetece volver, claro. ¿Tú crees que te puedes reencarnar en otras épocas? Pues ¿O es siempre a futuro? Es una pregunta muy, muy interesante, que no me la han hecho nunca, pero yo me la he preguntado muchas veces. Es la primera vez que me la hacen, porque claro, la dimensión del tiempo. Yo pude ver el futuro también. Yo he visto gente que también ha visto pasado y ha visto futuro, cosas que luego han sucedido. Entonces tú dices, o sea, que nos podemos mover por el espacio-tiempo. Eso quiere decir, y yo lo he pensado muchas veces, digo, ¿me podré yo reencarnar también en el pasado? En teoría sí. En teoría sí. Tú imagínate lo interesante que es. Yo creo que en teoría sí. Lo que pasa es que sobre eso tampoco he leído yo mucho, ni se investiga mucho, pero porque claro, todos los que he visto que tienen personas reencarnadas hablan siempre del pasado, claro. Te reencarnas en un paje de la Edad Media. Claro, pero si se ha reencarnado a alguien del futuro, no podemos coincidir con él tampoco aquí ahora, ¿no? Entonces, Claro. es muy interesante la pregunta esa. La verdad es que me gustaría poder que ver si me llega alguien que pueda aportarme algo sobre el tema. Antes de finalizar, te quería preguntar sobre la oración. Sobre todo las religiones monoteístas, las 3 grandes religiones monoteístas, bueno, pues en lo que gira toda su creencia es en la oración, en el rezo a un Dios. En el caso de la religión católica, pues la Eucaristía, donde estás en un templo, en una iglesia y rezas, ¿no? a un ente superior que es Dios o es Jesucristo o es la Virgen María también.
¿rezar sirve? Es decir, orar, conectarte con sirve. Qué interesante, de verdad. Lo que es la sincronicidad, porque todos estos temas los he hablado yo a raíz de un caso también que ha pasado en mi familia sobre ese tema, de un caso milagroso, entre comillas, digamos, para mí ha sido milagroso, para los médicos también, de haber rezado mucho y cómo esa persona se ha curado milagrosamente, según los médicos. De esos hay muchos casos. Mira, yo sí creo. Para mí meditar es hablar con Dios. Pero para mí rezar, más que pedirle, como yo siempre digo a la gente, que está bien pedir y todo eso, pero para mí rezar es escucharlo. Cuando yo me olvido de mí, de verdad, me olvido de mí, dejo mi ego y dejo todo y dejo de pedir y le escucho. Entonces ahí es cuando yo ya, digamos, digo, acepto que las cosas tienen que pasar como tengan que pasar. Pero siempre hago una petición. Siempre hago una petición para esa persona que está enferma, pero nunca le pido, por ejemplo, que se cure. Porque si va a ser para mal, no. Porque si luego se va a quedar sufriendo esa persona, no. Que sea lo mejor para esa persona y para todos sus seres queridos, ¿no? Pero claro que pido. Pero sobre todo eso, es escucharle. Escucharle. Y en el momento que tú haces silencio dentro de ti de verdad, os podéis sorprender cuando tú dices, pero ¿cómo siento yo a Dios? Desde luego, hablando no. Hablando es imposible, pues si estoy hablando yo, soy yo, con mis palabras y mi mente. Entonces, en el momento que yo me callo y le digo, venga, a ver, cuéntame, es como aprendes a conectar con él y a ver qué te dice. Y entonces empiezas a sentir cosas muy bonitas. Y es alucinante el poder de la oración. Es alucinante. Y yo he visto muchos, yo me he pasado 17 años en hospitales acompañando a enfermos terminales precisamente por mi tema, porque yo quería averiguar qué pasaba con esto, ¿no? Y éramos un grupo de voluntarios que los acompañábamos. También había muchos drogadictos jóvenes que morían y los acompañábamos. Y he acompañado a muchas familias en el duelo. Es cuando te das cuenta de que rezar sirve. Rezar sirve. A lo mejor no te salva a esa persona, porque tiene que morir de todas formas, y si te ha llegado la hora, te ha llegado. Pero obra milagros, otros milagros en la forma de morir de la persona, en los seres queridos que sobreviven. E incluso yo he visto personas que después de muertas, incluso, lo que pasa que esto ya es entrar quizá en controversia, una cosa a la que yo no creía, hasta casos muy recientes que me estoy investigando sobre personas, como la Iglesia, ¿no? Trata de mostrar personas que incluso una vez muertas hacen milagros, ¿no? Estoy investigando un caso en el que yo pensaba que para nada y recientemente ha ocurrido algo que sigue, o sea, totalmente, después de lo que yo he pasado en Rodrigo, está totalmente fuera de mi entendimiento. Porque no puede haber hecho eso ninguna otra persona más que esa que está fallecida. ¿Cómo es posible que haya hecho ese milagro? ¿Cómo? Es que mi mente, a pesar de lo que yo he vivido, no alcanzo a entenderlo. No puedo encontrar una explicación. La única explicación es que esa persona pueda seguir, o sea, que pueda actuar en el plano físico y pueda hacer cosas que para mí son muy difíciles. Porque mientras yo estaba muerta no podía tocar a un médico, no podía tocar a nadie. Pero estas personas, por lo que sea, sí pueden hacer cosas que yo no era capaz de hacer. Claro, hay personas que están muertas y se quedan en este plano, es decir, te acompañan o se quedan aquí. Yo no creo que se queden como sinónimo de estancadas. En plan espíritus, lo que yo dice creo espíritus. Aunque bueno, hay muchos casos que ves de gente que te dice sí, porque hemos hecho que este espíritu se vaya, que estaba aquí atascado, digamos, o sea, ha quedado aquí encerrado y tal. Pero yo creo que podemos estar, pues como yo hacía, que podemos subir, bajar, estar aquí, estar allí, podemos estar en muchos sitios al mismo tiempo. Creo. Eso tampoco tengo la certeza. Tessa, pues muchísimas gracias, la verdad. Una conversación impresionante, Gracias impactante. Me ha llegado al alma, la verdad. Muy profunda la conversación. Me quedo con una cosa que decías que cuando estás en el otro lado sientes una gran energía y sientes como una comunión con todo tu entorno y con esa gran energía, ¿no? Y es que yo sí que, a lo mejor en 2 momentos de mi vida, sí que he sentido esa comunión. Por ejemplo, me acuerdo de una vez que estaba yo solo sentado en la hierba, en el campo, tocando tierra, es decir, no tocando asfalto,
tocando vida, ¿no? Sí. Y meditar, ¿no? Cerrar los ojos y sentir como conexión con mi entorno. Ujú. Es decir, sentir como vida en las cosas, en plan, en los árboles, incluso en el césped que me está tocando y todo eso. Y me lo imagino lo que has dicho y se me han puesto los pelos de punta, claro. Porque debe de ser algo así, pero a lo bestia. Claro, ten en cuenta que en el Paleolítico íbamos también, los zapatos es reciente, íbamos sin zapatos, estábamos en conexión con la tierra. Sabíamos cuál era la temperatura, esto, lo otro, absorbíamos esa energía, estábamos en comunión, como cuando, ¿por qué los médicos te recomiendan tanto caminar por la arena de la playa o caminar descalzo? Por eso mismo. Entonces, estábamos mucho más conectados. Ahora estamos en zapatos por ciudades y asfalto, es muy difícil conectar con eso mismo que estás tú diciendo, ¿no? Tessa, pues muchísimas gracias. Yo sí quiero decir una última cosa final, porque mucha gente se lo va a preguntar. Bueno, como veis, estoy aquí sana. Entonces, al regresar, me hicieron muchas pruebas de todo tipo. Yo empecé a sentirme físicamente bien. Desde el primer momento, incluso esa primera noche que pasé en casa, yo dije, pues yo me encuentro bien. Tenía muchos dolores, pero yo pensaba que a lo mejor no me moría. Y bueno, pues a fecha de hoy no saben qué fue lo que pasó. La ciencia no encuentra explicación el por qué recuperé todo. Incluso el último riñón lo he recuperado hasta hace muy poco. De esto hace ya 17 años, va a hacer 18 años, pero me he ido recuperando de todo muy rápidamente. La masa muscular la he recuperado hasta hace muy poquito, como quien dice. Y nada, no me quedan ninguna secuelas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues eso. ¿Qué fue? La ciencia, dicen, es que la ciencia no puede encontrar nada. Yo creo que todo está en el mundo espiritual, la respuesta. Yo creo que cuando mi alma, por fin, cuando mi cuerpo y mi alma pudieron estar juntos, los dos, no como enemigos, sino cuando mi cuerpo dejó que mi alma la habitara, y cuando empecé a llorar y empecé a sentirme un ser humano y empecé a decir que sea lo que tenga que ser, cuando mis emociones empezaron ya a ponerse cada una en su sitio y en su lugar, yo creo que eso fue lo que hizo que me sanara, porque ya te digo, mi origen era emocional, seguro que yo enfermé por eso. Y nada, bueno, pues aquí estoy y os invito a que leáis mis libros, 24 minutos en el otro lado, lo podéis encontrar en librerías, online también, donde queráis, y luego también tengo otros libros, también el de Espíritus en la hoguera, La esperanza en el duelo de la enfermedad, que ahí cuento también como una hechicera de la selva de Costa Rica, Mamadori, que yo conocía a esa familia, vaticinó lo que me iba a pasar, pero claro, yo no creía en nada de esto. Y también una santera de Guanabacoa, en Cuba, mientras yo estaba allí arreglando colegios de un huracán que había pasado. Pero yo no creía en nada de esto. Luego también cuento ahí historias con enfermos y demás que he tenido, que son muy bonitas y que dan mucha esperanza de que hay vida después de esta. Los animales también van al cielo, que estoy escribiendo la segunda parte también, que es un acompañamiento del duelo por las mascotas, y la verdad que el libro tiene mucha aceptación y está ayudando a mucha gente. Y mi niño recién nacido, que es El duelo. 36 preguntas para transformar tu dolor en sanación. Es un libro de 17 años de experiencia acompañando a personas en su duelo. Es una gran guía de acompañamiento y la verdad que está ayudando mucho, mucho. Me escribe todos los días gente de todo el mundo diciendo cómo les ayuda, porque es en base a mis propias experiencias de mis duelos, más el duelo de los familiares a los que yo he acompañado. Entonces espero con todo mi corazón que de verdad esos libros os ayuden. Y nada, si tenéis algún problema sobre el duelo, algún ser querido que haya fallecido y demás, yo siempre os digo que, no sé si luego en la cajita comentarios puede poner mi información en la descripción, mi correo electrónico para que me contactéis, y siempre en la medida que yo os pueda llevar un mensaje de paz y esperanza. Pero nada, en definitiva, que estamos aquí un ratito nada más. No preocuparos por vuestros seres queridos que están con vosotros, están con nosotros, nos están ayudando, y nos vamos a volver a encontrar. Así de claro. Tessa, pues muchas gracias. ¿Me aceptas otra invitación más adelante? Por supuesto, yo encantada, me lo he pasado bomba, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, bonito. Gracias. Gracias a todos.